Magic, Bird, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1983-84, episodio número 5. Seguimos con los equipos, seguimos en el este. Vamos con los Chicago Bulls. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? Pues en mi mejor momento, José Manuel. ¿Tú cómo estás? Pues deseando ver aquí qué hacían los chiquillos estos que había en Chicago el año antes de la llegada de ese señor. Sí, del que usted me habla. Exactamente. Pre-Jordan, para que veamos, bueno, lo malos que eran, hay que hablar en plata, lo que habían sido los Bulls en los 70, el mejor equipo sin anillo, eso sin duda, y bueno, como luego fueron construyendo poco a poco alrededor de, pues eso, del hombre que fue el mejor en las canchas y fuera de ellas. Pues no perdamos más tiempo, vamos a hablar de estos Bulls, comenzamos. Vamos con estos Bulls que antes de hablar de lo que se esperaba en esta 83-84 vamos a recordar un poquito lo que habían hecho el año anterior, en la 82-83. Pues lo habían hecho muy mal. Récord de 28 victorias y 54 derrotas, que eran 6 menos que en la 81-82 y 17 menos que en la 80-81. Pues bueno, claramente el equipo iba para atrás y ni la salida de Gilmore ni la llegada de Westbrook al banquillo pusieron freno a una caída en picado que había comenzado para esta franquicia, pues podemos decir prácticamente desde su llegada a la conferencia después de lo que tú has dicho, Manuel, en la entradilla, de ser por la mejor franquicia sin anillo de la década de los 70. En esta 82-83, pues desde finales de diciembre el equipo entró en una dinámica más que negativa, con peleas de vestuario, rebeliones contra Westbrook, acusaciones de falta de profesionalidad. Bueno, un año negro para la franquicia, esa 82-83. Ya comentamos las declaraciones de Greenwood, como resumen un poco de cómo estaban las cosas realmente por Chicago en aquellos tiempos, que dijo que aún tenía que ver un partido en el que, bueno, que todo el mundo no tuviera oportunidades para hacer lo que quisieran. Decía, bueno, que eso no era el problema, que había visto a Boston muchas veces, viendo a Larry Bird y decir, bueno, Maxwell lo está haciendo muy bien esa noche, pues vamos a intentar que juegue bien y bueno, pues que aquí no, aquí cada uno iba a que le fuera bien a él y aunque un compañero le fuera mejor, pues no, casi incluso le pasaban menos la pelota para poder lucir más él. Y esa era la dinámica en la que estábamos, ¿no? Muy negativa, pero al máximo. Sí. 6 temporadas, las últimas con solamente una presencia en playoffs en 1981, 4-0 contra los Celtics en semifinales. Sin Artis Gilmore, pues hizo mucho frío en la zona propia y se terminaron de hundir más. Espíritu de equipo, por lo que has comentado, no parece que hubiera y la dinámica era complicada cambiarla, lo que decimos siempre. Y es que para esa 82-83 pues se suponía que con Westbrook al mando el equipo iba a tener un ataque mucho más fluido, con Zeus pues como catalizador, pero los Bulls pues naufragaron ofensivamente, quedaron 16º en rating ofensivo, como cualquier equipo de Westbrook, pues corrieron mucho, eso sí, fueron cuartos en número de posesiones, pero en ese sentido, bueno, 21º en tiros intentados y convertidos por 100 posesiones, lo que habla, bueno, de muy poca efectividad, de sacarle muy poco partido a ese número tan alto de posesiones, y en defensa ahí sí que cumplieron con lo que se esperaba, porque fueron 18º en el rating defensivo, penúltimos de la liga en puntos recibidos. Bueno, la zona fue un pasillo para los rivales sin Gilmore para protegerla y los demás pues no hubo nadie que diera un pasito adelante. Y para mí un equipo, Manuel, que parecía en caída libre, con problemas dentro, fuera de la cancha, muy poco atractivo para cualquier agente libre porque parecía un ambiente más que tóxico, y es que eso, que pocos de los que estaban querían seguir pues, como para que alguien quisiera ir de nuevas, y este era el panorama con el que se iba a empezar la nueva temporada, que no era muy halagüeño. La verdad que no. Tras 3 temporadas consecutivas sin playoffs, en la temporada 80-81 se superó la primera ronda, como hemos dicho. Eliminar a los Knicks en 2 partidos fue un éxito, y en semis, lo dicho, cayeron contra Celtics 4-0. Luego 2 temporadas sin playoffs y el abismo por delante, salvo milagro, que el milagro llegaría en 1984 medio por casualidad.
Ya hablaremos, porque sobre eso de Bowie, José Manuel, hay un mito del error de Portland. Creo que, no voy a decir el 100%, pero el 90% de las franquicias hubieran elegido a Sam Bowie por encima de Jordan. Y en esa época es lo que se decía. Sí, ya lo analizaremos en profundidad. Eso pero es, lo diremos. todavía lo de no puedes enseñar la altura era algo que estaba muy en la mente de todos los general managers, entrenadores y demás gente que tomaba decisiones. Exacto. Bueno, hablando de Bulls, la franquicia empezó bien su andadura en la NBA en la temporada 66-67, jugaron ya playoffs y los jugaron estas rondas eliminatorias 8 de sus primeras 9 temporadas en la liga y 9 de las primeras 11. De los Luba Bulls de los 70, como hemos dicho, hemos hablado mucho en todos los programas de los 70, que los repasen. Y bueno, fuimos al programa Pick and Bulls para hablar de ellos, con lo cual si quieren algo más resumido pueden ir ahí, en nuestra hoja Excel pueden encontrarlo. Un equipazo con 4 temporadas por encima de 50 victorias y 2 finales de conferencia consecutivas. En el 75, por ejemplo, forzaron el 7º partido ante Warriors, que perdieron ese partido 83-79, y recordemos que luego Warriors fueron campeones ganando 4-0 a los Washington Bullets, que eran los favoritos. Desde esa temporada 74-75, 8 temporadas con solamente 2 presencias en playoffs. Equipo sin rumbo, ya completamente abajo, sin ningún plan ni un jugador al que agarrarse, porque el mejor jugador era Reggie Theus y aunque era muy bueno estaba como las maracas de Antonio Machín, ya iremos contando cosas. Únicamente habían perdido más partidos que en la anterior, en la 75-76, cuando perdieron 24, ganaron solo 24. Tenían que tratar de romper esa dinámica de alguna manera, traspasos, selecciones del draft acertadas o algo, porque la verdad que estaban muy mal. Pues vamos ya con lo que era la temporada 83-84 y lo primero, pues, contar qué pasó ese verano del 83. A ver, ya lo hemos dicho, el experimento de Paul Westhead como entrenador pues había sido un desastre en la 82-83 y para la 83-84 pues, la gerencia de los Bulls decide apostar por Kevin Loughery, que había entrenado las 2 últimas campañas a los Hawks, consiguiendo más del 50% de victorias en ambas ocasiones. En el global de su carrera en NBA, que incluía también a Sixers y a Nets, su balance era de 257 partidos ganados, 352 perdidos, que era un 42%, así que tampoco es que estuviéramos hablando de alguien demasiado exitoso en los banquillos hasta ese momento, aunque sí que era reconocido como un gran conocedor del baloncesto, tenía muy buena fama y gracias sobre todo a su trabajo como comentarista durante varios años en la CBS. Animamos a todo el mundo al que vea las finales del 82, que está ahí comentándolas con Hubie Brown y la verdad es que están muy bien. Amigo personal del general manager de los Bulls en aquel entonces, Rod Thorne, pues era una apuesta absolutamente personal de aunque pocos pensaban, todo hay que decirlo, que fuera a salir bien, pues, más que nada, más que por Loughery, por el panorama con el que se iba a encontrar. Y estamos hablando del 7º entrenador de los Bulls, nada menos, en las últimas 7 temporadas y con una sola presencia en los playoffs, como tú has comentado antes, Manuel, así que parecía eso, que tampoco ni la plantilla ni en lo que era la dirección deportiva estaban las cosas muy claras. Bueno, el propio Rod Thorne entrenó 30 partidos al equipo en la 81-82 con un balance 15-15. La verdad que bien. Kevin Loughery era un gritón, un duro, un boina verde. La liga la conocía como la palma de su mano porque había sido jugador durante 11 temporadas, desde la 62-63 hasta la 72-73. Fue un escolta tirador, clase media. Como entrenador había sido el que había hecho campeones a los New York Nets de la ABA en los años 1974 y 1976, con el Dr. J como dios de la liga, y un entrenador correcto que cuando había tenido mimbres lo había hecho bien, ahora le tocaba enderezar el rumbo más que conseguir victorias y bueno, a ver qué tal lo hacía. Y vamos a hablar ya de jugadores. Pues vía draft llegaba con el número 5, un número muy alto, Sidney Green. Ampliamos lo que comentamos de él en el episodio dedicado al draft del 83. Estamos hablando de un alero, un 3-4 muy fuerte, de 2.06, 99 kilos, eminentemente interior, que lo normal era que terminara jugando de ala pivot en la liga, en el puesto
para el que se le proyectaba, que venía de hacer 22 puntos y 12 rebotes como senior en la Universidad de Nevada, Las Vegas. No tenía rango de tiro de más de 3-4 metros, pero se le veía con futuro, ya lo comentamos, en la liga, aunque no se entendía muy bien su elección por parte de Chicago, teniendo a Dave Greenwood en la plantilla, ya que su juego pues era bastante similar. Es verdad que Greenwood tenía más rango, algo menos de capacidad reboteadora, pero la verdad es que parecía que ambos iban a ocupar los mismos espacios en el campo y bueno, quizá había mejores opciones para seleccionar con ese número 5, eso creemos, además para eso hicimos nuestro redraft. No había mucho pivo de calidad, de renombre. Los Bulls tenían un agujero importante en la pintura desde la marcha de Gilmour, ya lo sabemos, pero viendo dónde estaba el equipo, quizás haber optado por talento puro y duro, ¿no, Manuel? No buscar un interior sí o sí, quizá hubiera sido mejor opción eso, ir al mejor jugador posible, fuera de la posición que fuera. Recordemos, por ahí estaban disponibles pues Clay Drexler, Dale Ellis, Derek Harper, que hubieran sido mejores opciones, creo yo, incluso en ese momento, sin saber las cargas que les esperaban a cada uno de ellos. De hecho, esto se comentó el mismo día del draft por la prensa de Chicago, o sea que no somos nosotros 40 años después, sino que el mismo día del draft hubo un poquito de dudas con este jugador. Hombre, es que yo creo que los Bulls, eligiendo a Drexler, claro, la duda es, si hubieran atrevido luego con Jordan, hubieran ido a por un Barkley, pero vamos, Drexler, Jordan y luego Pippen, ya yo no me imagino, o sea, hubiera sido porque los 3 mejores defensores de exteriores de la liga, sí. Por ahí con, no sé si algún otro, bueno, Sidney Moncrief cuando estuvo bien, pero vamos, que eran súper, y claro, luego ofensivamente estos jugadores, con lo cual sí, la verdad que, hombre, veremos que fue un batacazo este Sidney Green. Aguantó 10 temporadas, ojo, jugando unos 20 minutos. Es un batacazo cuando decimos esto, oye, para jugar 10 temporadas en esa NBA 20 minutos de media, bueno, y en cualquiera hay que ser muy bueno. Pero claro, como has indicado, tenían un jugador similar en Greenwood, ¿no? Que, ojo, había estado bien en el rebote hasta el momento, casi 10, 9,4 en 33 minutos, pero no parecía, pues que no parecía en teoría la bestia que era Green, ya que en la universidad se había ido a casi 9, pero en 29 minutos, y claro, con un ritmo de juego en la universidad bastante más bajo. Además de los que has nombrado jugadores, pues estaba por ahí Jeff Malone, Doc Rivers, Thurl Bailey, Greg Gillo, Roy Hilson. Pues una pena lo de Drexler, ¿no? Bueno, lo que hemos dicho. Hombre, Doc Rivers a mí me hubiera gustado especialmente, ¿no? Yo creo que hubiera encajado bien en esos Bulls, aunque a este hombre luego Phil Jackson le gustaban los bases altos, pero bueno, Doc Rivers tampoco era chiquitín, ¿no? Y apretaba atrás. Sí, podría haber sido un jugador que se hubiera podido adaptar a ese tipo de juego. De este Green, lo único, José Manuel, claro, necesitaban que les diera mucho y muy rápido, ¿no? Sí, lo que pasa es eso, que con todas las carencias que tenía el equipo, traer donde tienes al número 2 del draft de 4 años antes, salvo que fuera que tuvieran algún tipo de traspaso apalabrado o pensaran que ese verano, bueno, vamos a ver cómo funcionan estos dos y nos quitamos uno de en medio rápido, pero aún así no parece la mejor filosofía, ¿no? A la hora de elegir en el draft con un puesto tan alto. Sobre todo eso cuando te falta de todo en el equipo prácticamente, menos un perfil igual que el de Zeus, cualquier otra cosa les hubiera venido bien y no sé, optaron por aquí, ahora veremos cómo les fue. Y también vía draft llegaba Mitchell Wiggins, más escolta, más bien un escolta, 1,93, con fama de anotador, más de 22 puntos por partido sus 2 últimas temporadas en la universidad, en Florida State, con más del 50% en tiros de campo también, y de ser capaz de ayudar en el rebote gracias a la potencia de salto y a la envergadura que tenía. Número 23 del draft por los Pacers, llegaba intercambiado por la elección de segunda ronda de los Bulls, Sidney Lowe. Ya hablamos de Lowe la semana pasada cuando hicimos el repaso a los Pacers, y se esperaba de Wiggins pues que pudiera contribuir aportando puntos desde el banquillo. Era un tirador de rachas, había estado en el equipo del Mundial 82 de Cali con la selección de Estados Unidos, tenía cierta fama y bueno, es un jugador del que hablaremos bastante por su etapa en los Rockets, ¿no? Tanto por lo deportivo como por lo extradeportivo. Sí, bueno, ahí el fallo a toro pasado, ya decimos que nosotros somos eso, fue lo que he dicho antes, no elegir a Doc Rivers, que al final cayó hasta el punto 31. También integrante de aquel equipo, ¿no? De Estados Unidos y mejor jugador del torneo del Mundial del 82 para Estados Unidos. Les hubiera venido estupendamente, insisto, es un jugador con esta intensidad. Mitchell Wiggins, es padre del actual jugador de la NBA, Andrew Wiggins, estamos en 2022, juega en Warriors, fue un jugador de clase media que la droga lo mandó fuera de la liga. Terminó siendo una mala elección por eso.
no por el rendimiento deportivo, ¿eh? Este fue un buen jugador, José Manuel, un tío muy físico, ¿no? Sí, 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 ya veremos que a los Rockets los ayuda Sí, bastante sí, sí, sí. en estos playoffs, o sea, perdón, en los playoffs del 85 Pues esa. les Sí, ayudó del bastante. 86, ¿no? A llegar a las finales. No, pero donde se ve, ya digo que es en el Bueno, claro, 85, o sí, sea, el sí, año siguiente, empezó. que ya Claro, claro. ayuda a un equipo de playoffs Eso es, sí, 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 sí. intenso, como eran los Rockets. Y luego en el 86 es una pieza muy importante, pero claro, ahí Luis Lloyd y él, pues Sí, la verdad es que echaron por la borda sí. toda la carrera. Descojonaron el equipo, ellos dos por las drogas y Samson por la lesión, que eso no fue culpa suya, evidentemente, pero sí, el equipo se fue. Olajuwon sufrió mucho hasta que lo remontaron. Y también pues siguen apostando por juventud en el verano y vía traspaso llega otro rookie interesante, Ennis Watley, un base de 1,91, único sophomore, bueno, jugador de segundo año, elegido en el draft del 83, también hablamos de él en el programa que le dedicamos específico a ese draft, y en este caso había sido seleccionado con el número 13 por los Kings, que lo traspasaron antes del inicio de la temporada a los Bulls, a cambio de Larry Michaud y Mark Olberdin, un jugador importante el año anterior en Chicago, un veterano, jugando de 3 y de 4 que había aportado mucho, y por lo que se veía aquí era que sabían que el equipo daba para lo que daba, y ciertamente Rozor pues apostó por la juventud. Wadley pues tenía fama de ser un general en el campo, de tener una capacidad para el pase pues espectacular. Se hablaba de él como, de hecho, como el base más preparado que llegaba a la NBA en años. Algunos decían incluso que desde Magic del 79, eso era algunos comentarios un pelín exagerados, pero bueno, apuesta de futuro en principio interesante esta de los Bulls, a una costa de dejar cojo el frontcourt, aunque se suponía que Sidney Green iba a poder cubrir ese hueco que dejaba Olberdin si se adaptaba a eso, ¿no? Al puesto ahí de 3-4 y podía compartir pista con Greenwood. Y Wadley iba a ser el jugador más joven de la NBA, por cierto, en esta 83-84, claro, haber jugado esos 2 años en la universidad, pues empezaba la temporada con 21 añitos casi recién cumplidos. Sí, extraña carrera, la de este jugador que salió de la liga para jugar en la CBA, en Israel, en Lituania y Filipinas. Fracasó en cierto sentido, dadas las expectativas que se tuvieron con él. De hecho, estuvo 10 temporadas, pero solo, entre comillas, 385 partidos, es decir, menos de 40 por temporada. A ver, se esperaba que fuera el base titular y que pudiera coger el timón para convertirse en referente pues durante una década, ¿no? En Chicago. Yo creo que esas eran las expectativas de este jugador. Sí, 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 vamos, de hecho era pues, un base muy reputado, y de hecho Sí. para que saliera un jugador con solo 2 años en la universidad era porque tenía una promesa muy alta de que iban a escoger en una posición pues como esto, el número 13, y que en teoría iba para tener una carrera larga y exitosa en la liga, pero lo que tú dices, se quedó realmente en nada. Lo hablaremos de él todos estos años, pero como un jugador más que secundario. Y estos eran los cambios de los Bulls, pues sangre joven, como vemos. ¿Y qué se podía esperar de este equipo que tan mal había jugado el año anterior? Pues bueno, a nivel ofensivo, con West Ham ya lo hemos comentado, los Bulls corrieron, fueron cuartos en número de posesiones, pero realmente el único jugador adaptable a ese tipo de sistema que había en la plantilla era Reggie Theus, y los resultados pues fueron más que malos. Logery pues iba a tratar de jugar un poquito más pausado, corriendo solo si había opciones claras, y parando para elaborar pues si el juego se desarrollaba a media cancha. Ahí la carencia de tiro exterior de Chicago, más allá de Theo, pues era evidente, por lo que se tendría que involucrar más a los interiores, en especial a nuestro amigo Greenwood, que se había quejado bastante, ya lo hemos visto ahí del juego y de las opciones en ataque el año anterior de Chicago. Logery quería un mayor balance entre el juego interior y el juego exterior, y un menor uso de Theus, al que muchos compañeros veían pues realmente como un chupón, ¿no? Bueno, no se equivocaban. Insistimos que es un jugador que a ti y a mí nos gusta mucho, pero bueno, nos gusta ver, no preferimos otros para nuestros equipos. Unas condiciones alucinantes, hablaremos. Kevin Loughery con Atlanta la temporada anterior había llevado al equipo al 21º puesto en ritmo de 23. No iba a engañar a nadie, evidentemente, lo habían fichado y ese era su estilo. Reggie Theus, lo dicho, era un jugador que desesperaría a cualquier entrenador con un mínimo de seriedad, capacidad para ser All-Star de manera consistente, pero la realidad fue distinta. Rindió bien, pero no como esperábamos. A priori era el mejor jugador de la plantilla, y si no enganchaban, Loughery no parecía un entrenador que se fuera a asustar después de lo que había estado en la liga. Este era un entrenador con mucha personalidad. Sí.
sea, eso desde luego sabían que si tenía que dar un golpe en la mesa lo iba a dar y lo comentaremos ahora. Y bueno, fuera con un sistema o con otro, corriendo mucho o jugando lento, Reggie Theus iba a seguir siendo el referente ofensivo de este equipo, por lo que tú dices, porque era el mejor jugador de la plantilla y además, pues la verdad es que enchufar se le daba bien y también dar asistencia. O sea, tenía la fama de chupón, pero es verdad que él asistía bastante. Llevaba 2 años siendo All-Star en la liga, o sea, había sido 2 veces All-Star, perdón, en el 81 y en el 83. Venía de promediar casi 24 puntos, noveno de la NBA, con un 48% en tiros de campo, pero un respetable 54% de true shooting, casi 6 asistencias por partido, 16º de la NBA. Así que bueno, es cierto que el sistema de Westgate le había venido como anillo al dedo a nivel particular, a nivel estadístico, ya que bueno, con su rapidez, su dominio del bote y la muñequita que tenía, y con un juego orientado claramente a correr y anotar, pues se convirtió en una metralleta con licencia prácticamente para hacer lo que quisiera. Ya lo comentamos, y esta fue una de las principales causas de la tensión en el vestuario, porque la mayoría de esos comentarios, como el que hemos citado antes de Greenwood, pues iban dirigidos a Theus, y a un jugador que tenía fama de mirar más por sus números que por el bien del equipo. Logery pues había dicho en pretemporada que esperaba de Theus un baloncesto ganador, una manera de decir pues que pusiera todas sus cualidades buscando el bien del equipo. A ver, eso era difícil de pensar, pero bueno, se buscaba que no fuera tan unidimensional y que buscara más integrar al resto del grupo. Y claro, a lo mejor bajaba un poquito sus números, pero Theus ganaría a nivel de prestigio porque cada vez alrededor de la liga pues iba cogiendo la fama eso de jugador egoísta y de chupón. Theus pues venía de ser por segundo año consecutivo el único jugador de la liga en liderar a su equipo en puntos, asistencias y robos, lo que daba una idea de la calidad que tenía, pero también daba una idea de lo poco que influía esto en que su equipo ganara, porque ya hemos dicho que en estos 2 años los Bulls habían ido cada vez a peor. A ver, no es que este equipo tuviera un plantillón, pero yo creo que estamos de acuerdo, Manuel, que sí parecían mejores que los resultados que habían tenido los 2 últimos años. Y algo de culpa ahí tendría Theus si era la estrella del equipo. En cualquier caso, de nuevo iba a ser el base, de nuevo todos los balones iban a pasar por él, al menos de inicio, y lo que se esperaba era ver si los compartía un poco más, hacía caso a Logery, y si su actuación pues iba más en beneficio del equipo y se notaba en las victorias. También cuidar un poquito el tema de las pérdidas, porque a veces se venía un poquito arriba intentando ser un poquito Magic Johnson y 4 pérdidas por partido en el 82-83, que eran muchísimas para un jugador que tenía tanto el balón. Este jugador mentalizado, ya hemos dicho, podría ayudar a Chicago enormemente. Recordemos que podía jugar de 1 midiendo más de 2 metros. Solo Magic podía hacer eso, con lo cual este tenía una planta estupenda. Ya veremos, bueno, luego en los Kings se fue a temporadas con 9, 10 asistencias, pero atrás, lo que tú dices, ni se planteaba esforzarse. En ataque se dedicaba a chupar, aunque es cierto que lo hacía bien y quizá tuvieran que aprovecharlo, ¿no? Y convivir con eso, tratar de venderle la moto al equipo y a él mismo que, oye, venga, pues vas a ser el mejor, pero a cambio de eso, danos un poquito atrás. La temporada pasada, viendo los números, fue estelar y, bueno, lo que tú dices, había sido el star. La verdad que es una pena. Yo creo que es de esos jugadores que dices, este tiene potencial, yo no voy a decir de MVP, pero vamos, para ser un all-star 8 o 9 temporadas y estar, vamos, al lado de Jordan hubiera sido una pareja, digo, mentalizado excepcional. Sí, MVP era fuera de las canchas. Sí, eso sí. Así que y era actor, ¿no? triunfaba. Bueno, ¿cómo se llamaba el del personaje del príncipe de Zamunda que se parecía a este? Se parecía. Y sí, este fue actor, ¿eh? Tenía y salía en una serie, alguien nos lo dirá, pero tuvo una serie, ¿eh? que estuvo de actor cuando ya estaba retirado, una de estas de media hora que hacía de entrenador de baloncesto, que bueno, se puede buscar, no lo vamos a hacer ahora. No, Reggie Theus, un tío muy guapete, el bigotito, ahí, sí, los ojos castaños, luego fue con mullet, ¿no? Una época, luego siempre con la permanente y la verdad que bueno, muy, muy bien, nos gusta mucho. Sí, indudablemente guapetón. Y Dave Kimbrough, pues parecía que estaba cada año un poco peor. Más ese tipo de declaraciones, ¿no? Quejándose diciendo que estaba harto de correr de arriba abajo, mirando y sin tocar el balón, pues reflejaban un poco cuáles habían sido sus sentimientos el año anterior y un poco con la mentalidad con la que venía este año. Lo normal era que con Logery pues estuviera más involucrado en el juego, pero estaba por ver si lo iba a merecer o no, porque había perdido la titularidad incluso con Westgate. Pues Logery lo que quería era volver a hacerle sentir importante
importante, y así lo declaró en la pretemporada, pero claro, es que venía de hacer pues, unos números muy flojos. De hecho, la 82-83 había sido su peor temporada como profesional, y recordemos, este señor, la pivot, había sido el número 2 del draft de Magic, del 79. Buena mano desde la media distancia, buenos movimientos cerca del aro, un jugador un poco frío y bueno, que la verdad es que estaba decepcionando su estancia en la NBA. Y se encontraba en un momento fundamental ahora de esto de para dónde iba realmente su carrera, porque con 26 años ya no parecía que fuera a explotar, pero todavía estaba en esto de, bueno, se supone que no había llegado a su prime y que la calidad estaba ahí, pero un jugador, eso, que no, ni chicha ni limonada, ¿no? Bueno, un número 2 del draft es mucho y suele ser una losa, que hablamos la semana pasada de Stepanovic, ¿no? Y lo iremos viendo esta década. Y bueno, estar en posiciones tan altas y no rendir como se espera, pues suele ser malo. Lo que tú dices, pues fíjate la suerte, ¿no? De tener a Magic a tener a Dave Greenwood. Jugador que, bueno, debería sentarse en la clase media y dejar de bajar su rendimiento temporada tras temporada, pero bueno, el que estaba cascado y yo creo que él fue hundiéndose, pues no acabó de rendir como se esperaba. Y Quintin Dailey, pues comenzaba su segunda temporada en la liga después de un año de novato bastante movidito. Este escolta que formaba ahí el backcourt titular de partida con Zius, lo tenía todo a nivel deportivo, era ultra rápido, saltaba como pocos, buena mano desde la media distancia, gran penetrador, finalizaba muy bien cerca del aro, capacidad para generarse sus propios lanzamientos, aunque no fuera un gran tirador, la verdad es que sabía cómo anotar, pero fuera del campo pues que era un problema constante. Ya comentamos en el repaso del 82-83 de los Bulls cómo había estado implicado en un caso de violación cuando estaba en la Universidad de San Francisco, de donde tuvo que salir debido a que se le acusó también de recibir dinero por jugar por parte de la NCAA. Le sancionó la NCAA por cobrar. No cayó bien en Chicago desde su primera rueda de prensa, cuando no mostró arrepentimiento por el caso de violación. La verdad es que estuvo sometido el hombre ahí a un escrutinio constante por parte de la prensa y de muchas asociaciones de la ciudad que no aceptaban su comportamiento fuera de la cancha y no lo querían como modelo para la juventud de Chicago. Esto le llevó a perderse hasta 6 partidos en la 82-83, lo contamos por estrés emocional, y padeció un momento clave también en la carrera de Dailey. Antes lo hemos dicho de Greenwood, pero en el caso de este jugador tan joven, pues claro, tenía que conseguir que su juego hiciera olvidar todos estos problemas, que la gente hablara solo de lo buen jugador que era, y claro, él encargarse de no volver a fallar fuera de la cancha, porque el crédito lo tenía, yo creo que ya completamente agotado. Si respondía deportivamente, yo creo que los Bulls tenían aquí un jugador con todo el potencial para ser un titular fijo por muchos años. Porque lo que había hecho como rookie con todo ese run alrededor no había estado nada mal. 15 puntos, 47% en tiros de campo, en 76 partidos jugando 32 como titular. Bueno, había esperanzas en él, y Kevin Loughery también en pretemporada había declarado que iba a hacer todo lo posible por ayudar al chico a convertirse en una estrella de la liga. Así que si le iba bien, Manuel, ahora contaremos, si le hubiera ido tan bien como se esperaba, pues tampoco hubiera tenido mucho sentido escoger con el número 3 a un exterior, teniendo a Zius y a pero ya veremos lo que pasó. Sí, claramente el problema de Quintin Dailey no era deportivo. De hecho, como dices tú, era un gran jugador que en buenas condiciones, yo estoy contigo, hubiera ayudado mucho a estos Bulls. El problema era su cabeza, o todo lo que has dicho, el consumo de drogas. Bueno, este jugador son de esos que tienes que sacar de una plantilla como hicieron, ¿no? Son de los que acabaron fuera de Chicago en cuanto Jordan empezó a demostrar que era de lo mejor. Y bueno, ya hemos dicho que es que de los que empezó Jordan, el único que aguantó casi hasta los anillos fue Dave Corzine, ¿no? Un tipo muy, muy serio, pero que el resto pues se los tuvieron que quitar porque claro, el que no estaba con las drogas pues estaba como las maracas de Antonio Macchi. Y vamos con otro que también tuvo sus problemillas ahí con el polvo blanco, Orlando Bullrich, que comenzaba su tercera temporada en la NBA, todas en Chicago, y esta tenía que ser la que determine un poco qué tipo de jugador quería ser, porque en la 82-83 solo había disputado 57 encuentros, 38 como titular, que había tenido continuas lesiones, pero aún así había dado un salto interesante respecto a su campaña rookie, y era otro de los beneficiados del todo ataque nada defensa de Westhead. Y a ver si repetía lo logrado el año anterior en cuanto a anotación y efectividad, porque acabó segundo del equipo en puntos por partido y lideró a los Bulls en porcentaje de tiro de campo, siendo sexto de toda la NBA con un 58%, porque era un jugador que
que hacía muchos mates y muchas canastas cerca del aro, pues claro, si se mantenía sano, en Chicago confiaban también en que este jugador fue una de las piezas importantes del futuro. Era joven, era una bestia física impresionante, lo tenía todo para ser un alero principal en la liga. Es verdad que la defensa y la disciplina no existían de momento en su juego, pero no dejaba de ser eso, un jugador que si ponía su físico al servicio del juego de equipo, pues podía ser eso, un jugadorazo, porque era rápido, fuerte, se iba hacia adentro como un toro, tenía un buen toque hasta, yo creo, 4, hasta 5 metros del aro. Lo dicho, yo para mí esta 83-84 se presentaba como crucial para saber qué tipo de jugador iba a ser el resto de su carrera, ¿no? Yo le veía a este jugador con todo lo que traía de Notre Dame y lo que había hecho potencial de estrella si explotaba todo lo que tenía. Sí, sí. Otro, coincido, que tenía que ayudar mucho porque calidad, desde luego, tenía raudales. El objetivo era que jugara los 82 partidos, desarrollara todo su potencial. Quizá el juego lento no le viniera tan bien a este jugador que, como dices, se desenvolvía bien en transición o incluso en contraataque. Pero vamos, estamos viendo que es que estos de Chicago, si conseguían desarrollar el juego de todos estos jugadores, oye, por lo menos en ataque tenían que ser un equipazo. Sí, por eso es que hemos hablado de Zeus, Daly, Bullrich, potencial para sumar 60 puntos por partido sin problemas entre los tres. Exacto. Combinados. Y vamos ya con los interiores, pues tenemos que hablar de Dave Corsin, que había ocupado el año anterior la plaza de Altis Gilmore como 5 titular de los Bulls y bueno, sin ser nada parecido a nuestro querido Rigor Artis, pues cumplió, podemos decir que bien con su cometido, que era pelear, luchar bajo los aros y abrir algo el campo con ese tirito de 4 o 5 metros que cada vez iba desarrollando más y claro que le habían dado 14 puntos por partido y casi 9 rebotes, que oye, no estaba nada mal realmente. En esta temporada 83-84 que íbamos a empezar, pues se le iba a pedir más de lo mismo. Y lo normal, conociendo al jugador, pues es que volviera a cumplir. Quizás se quedaba algo corto para ser un pívot titular en un equipo top. Su juego al poste era prácticamente nulo, movimiento lateral, pues inexistente, pero para estos Bulls era un jugador importantísimo, aunque solo fuera por falta de competencia en su puesto y eso porque era un tío que cumplía y la verdad es que así lo pensaba Logery, que lo había confirmado como pívot titular ahí con esas canitas tan bonitas que lucía ya desde los 24 años. Bueno, un jugador que nos había gustado tanto en Washington, en San Antonio, ahora en Chicago. Un buen jugador, que no iba a dar más de lo que había dado, pero bueno, estaba desde luego más destacado en ataque que en defensa. Si los rookies seleccionados rendían como se esperaba, pues y los otros jugadores, él iba a acompañar y ayudar. Lo que tú dices, con el de pívot titular, hombre, yo creo que se antojaban difíciles hasta los playoffs, pero bueno. Se supone que tanto Ennis Watley como Mitchell Wiggins, Sidney Green, pues iban a ayudar a meter calidad en ataque, con lo cual el potencial en ese lado del campo yo creo que era alto y estaba asegurado. Luego, bueno, ya veremos luego lo que pasó. El tema era pues la defensa, porque antes del inicio de esta 83-84 de lo que se hablaba era que la palabra defensa pues no se había oído en toda la zona del Chicago Stadium en toda la 82-83 cuando Westhead había dirigido al equipo. A ver qué pasaba ahora, porque Logery desde luego quería cambiar eso desde el minuto cero. Se sabía que sus equipos siempre habían presionado, que siempre habían sido rivales incómodos, nadie había querido jugar contra los Hawks las 2 últimas temporadas en la NBA, pero estos Bulls es que venían de ser, ya lo hemos dicho, el segundo equipo que más puntos había recibido por partido el año anterior y 18º en rating defensivo. Pues bueno, un desastre. Y claro, si esto no mejoraba, el equipo iba a seguir en el pozo por muchas armas ofensivas que tuviera, como hemos comentado. Sin defensa, lo hemos dicho, juegas cada partido a la lotería y en la NBA había mucha clase y te comían por los pies. Yo insisto, siempre lo digo, es lo primero que intentaría fijar al llegar a un equipo. Oye, vamos a defender bien, luego ya veremos el ataque, pero intentar por lo menos montar un buen sistema defensivo y esfuerzo de los jugadores, claro. Por fuera, Reggie Theus era un gran ladrón de balones, ya hemos dicho que llevaba 2 años liderando al equipo, estaba entre la élite de la liga, pero vamos, nadie que lo viera jugar diría nunca que era un buen defensor. Y de Quentin Daly, pues tampoco nadie iba a destacar su esfuerzo atrás, él era un enchufador y ya está. Bullrich, yo lo he dicho antes, yo para mí es que lo tenía todo para ser un arma defensiva imponente, porque tenía potencia, rapidez, envergadura. Vamos, era de estos que lo ves, ¿no?, con una intensidad ahí similar a la que ponía, por ejemplo, Terry Tyler en defensa, pues esto, ¿no?, podía ser un terror alrededor del aro, pero no
pero hasta ahora, había puesto cero interés en esa faceta, y ahí tenían un problema con estos 3 jugadores, desde luego, los Bulls. Sí, coincido. A priori los 3 iban a jugar mucho, salvo que Kevin Dury se cansara y les pidiera, pues eso, el peaje de defender por jugar. A ver si se atrevía. Y por dentro, pues en teoría los titulares iban a ser Greenwood y Corzine, que esto pues, no eran precisamente la pareja interior que más miedo daba de la NBA, aunque Corzine es cierto que se pegaba con quien hiciera falta y era un tipo bastante duro, pero claro, nadie se le escapaban las limitaciones en cuanto a fuerza, altura y dureza que tenían los Bulls por dentro. Peor equipo en tapones de la NBA en la 82-83 y el panorama no iba a cambiar mucho. Sidney Green, pues bueno, a ver qué aportaba, pero lo cierto es que los Bulls no daban miedo a nadie en la zona, ni fuera de la zona, ni en ningún lado del campo, realmente a nivel defensivo por lo menos. Sí, Sidney Green tenía que meter dinamita desde la posición de 4 para que el equipo mejorara y insistimos, ¿no? Un número 5 del draft, pues es que tenía que rendir ya. Logery, pues quería jugadores que rindieran tanto adelante como atrás, ya lo hemos dicho, que para él la defensa era muy importante, y declaró antes del inicio de esta 83-84, un poco para sentar las bases en su presentación al frente del equipo, que quien no rindiera en ambos lados de la cancha lo iba a tener muy difícil con él. Y que bueno, aquí lo que vemos, viendo estas declaraciones, si él se mantenía en esa postura, como no hubiera un cambio que sería realmente sorprendente en la actitud de algunos jugadores, pues Manuel, 3 o 4 de los titulares deberían empezar a preocuparse, ¿no? Un poquito por su situación en el equipo en ese verano del 83. Yo estoy totalmente a favor de esto, ¿eh? Llegar a un sitio y decir, oye, mira, estas son las reglas, ¿no? Y cumplirlas también, que luego, porque como prometas esto y luego durante la temporada no hagas nada, te pierden el respeto a la segunda semana, ¿no? Y más Correcto. Con jugadores de este nivel, ¿no? Que tampoco, hombre, si tienes a Kiki Van de Wijk que te mete 28 por partido con un 55% en tiros de campo, pues dices, bueno, pues te puedo permitir alguna licencia, ¿no? Pero claro, Quintin Dailey, Orlando Woolridge y esto, pues estaban para matarse en defensa y hacerlo bien en ataque. Y en cuanto al rebote, pues no había grandes especialistas en el equipo, pero en conjunto los Bulls pues funcionaban bien, protegiendo el rebote en el aro propio, a pesar de no tener un especialista, ni un gran pivot, ni un alero super reboteador. Venían de ser sextos en porcentaje de rebote defensivo, gracias a la labor de Greenwood y de Corzine, porque ambos habían sido top 20 en ese apartado en el 82-83, y Woolridge, que cuando estaba a tope físicamente, pues debería ayudar ahí y ser otro jugador importante en esta faceta. El rookie Sidney Green, pues lo hemos dicho, venía de casi 12 rebotes por partido como senior y 9 en toda su carrera universitaria, pues también debería ayudar ahí, saliendo en principio desde el banquillo. Y tanto Theus como Dailey, pues eran de los mejores pequeños a la hora de rebotear de la liga. O sea que por aquí parecía que los Bulls, si se lo tomaban un poco en serio, no iban a tener problemas. Theus debería ser un triple doble andante, pero solo conseguía esos números, pues saliendo por las noches, ¿no? Sí, ahí era un triple andante. Y bueno, pues a nivel general estos Bulls, pues yo creo que con un quinteto formado por Theus, Dailey, Woolridge, Greenwood y Corzine, a mí no me sonaba nada mal esto, para que este equipo pues, estuviera bastante más arriba de lo que había estado el año anterior. Y al menos en ataque no tenían nada que envidiar a casi nadie de la liga, al menos sobre el papel. Luego estaban ya el tema de la química, los egos, las incompatibilidades, la duplicidad de funciones que claro, hacían que un equipo pues rindiera o no al máximo de sus posibilidades según el rol que le diera a cada una de esas piezas el entrenador y cómo las conjuntara. Westcott el año anterior estaba claro que no había sabido dar con la tecla ni utilizar estas piezas y se esperaba que el Logery pues sí lo consiguiera. Si era así, para mí, Manuel, pensar en luchar por los playoffs, yo no lo veía ninguna tontería. De hecho, en algunos periódicos de Chicago que se venían arriba, ¿no? Con el nuevo entrenador y por buscar lo positivo se hablaba eso, ¿no? De que este equipo tenía que intentar al menos optar a sus playoffs. Para nada. Esta temporada no parecía que hubiera un problema de talento, porque aparte de esos 5 titulares, oye, con los rookies había a priori también buena calidad en el banquillo. Hombre, no digo que para ganar el anillo, pero como tú dices, para ganar 40 partidos, diría que sobrados, ¿eh? Sí, yo creo que se veía mucho potencial, pero claro, el tema era cómo encauzarlo de la manera correcta.
correcta. Para eso se supone que se había traído a Logery, que tampoco es que fue un entrenador legendario, se había tenido esos 2 títulos de la ABA, pero vamos, era nivel, bueno, clase media, asentada de la liga, eso sí, pero bueno, no dejaba de ser sabia nueva en el vestuario y había que darle el beneficio de la duda, ¿no? De que fuera capaz de dar con la tecla de este equipo y ponerlo a funcionar. Lo he dicho siempre, si fichas a un entrenador como estos, pues es para dejarlo trabajar. No tenían mucho que perder, la verdad, y en este caso eso era positivo. Hay que decir, luego lo veremos con el equipo, lo que pasó. Yo creo que Logery hizo lo que tenía que hacer, insistimos, ahora veremos. Lo que pasa que a lo mejor lo hizo 3 o 4 años antes, porque luego cuando se dieron cuenta realmente fue lo que hicieron, ¿no? Limpiar la plantilla, y es lo que empezó haciendo Logery. Sí. Claro, el tema era si este entrenador conseguía hacer que su quinteto titular fuera al menos decente en defensa, que estuvieran activos, ¿no? Y que presionaran como a él le gustaba, que hicieran sus equipos, y lograba que el balón pues se moviera más en ataque, de tal forma que hubiera más oportunidades para todos, porque calidad había en los 5 titulares para enchufar, pues los Bulls, bueno, podían y tenían que dar guerra. Ahora, si atrás se seguía siendo una feria por la falta de interés, pues esto de los Zeus, Daly, Bullrich y compañía, y en ataque Zeus pues seguía intentando hacer la guerra por su cuenta y hacer números, pues yo creo que la historia se iba a repetir de nuevo respecto al 82-83, así que ahí los ojos se iban, a mí se me irían eso, a Logery y decir, oye, pon el látigo a funcionar y que espabilen todo. Exacto, hombre. Lo primero en equipos como estos, intentar conseguir la química, ¿no? Dentro del equipo, venderles el mensaje. Evidentemente, alguno no lo comprará, pero como todos son iguales, oye, a ganarse el puesto, y el que no quiera jugar con mis reglas, que no hay ningún problema, pues no juega o se le traspasa. Yo en eso sí soy firme, José Manuel, porque creo que el dejar hacer a jugadores tipo Zeus, ¿no? Quentin, como es el mejor, tal, al final te va creando un problema en el equipo. Yo, sinceramente, es mejor cortar por lo sano. Oye, esto es lo que hay. ¿Lo quieres? Sí. No. Pues bueno, no vas a jugar. Me da igual cómo te llames o lo que gane. Sí, yo creo que ahí infantilizas, ¿no? Al jugador. Correcto. El que es el bueno del equipo de high school, ¿no? Que hace lo que quiere. Eso. Pues al final estás ahí. O sea, lo único que haces es acrecentar el endiosamiento cuando lo que tú has dicho antes, Manuel. No estamos hablando de un futuro Hall of Famer con 6 All-Stars a sus espaldas y 3 MVPs. Que diga, bueno, si no quiere defender ya, pues bueno, nos da tanto por otra parte, pero aquí estábamos hablando de jugadores que se tenían que abrir su camino. Y también un punto que tú lo has comentado, el tema de que realmente todos eran activos interesantes. Yo soy cualquier equipo de la NBA y por un precio razonable de intercambio me la jugaría casi con cualquiera del 5 inicial de los Bulls. Es un equipo de nivel medio. O sea que si no cumplían, yo creo que había mercado para limpiar la plantilla a mitad de temporada y traerte cosas interesantes por ellos. O sea que si realmente le daban esto carta libre a Logery para que impusiera sus reglas, pues bueno, ahora veremos lo que haría, porque había hablado este entrenador en pretemporada mucho de equipo, de dureza, de mentalidad ganadora, y es que todo eso era lo que le había faltado a los Bulls el último curso, y los miembros, por lo que decimos, eran prácticamente los mismos, así que a mí me costaría creer, ¿no?, que este discurso fuera a fructificar, salvo un cambio inesperado de mentalidad y de actitud de los jugadores, lo que decimos, ¿no?, que le compraran el discurso al entrenador y fueran todos a una. El objetivo de Logery era replicar la defensa que había puesto en práctica en los Hawks los 2 últimos años, de traps continuos, defensa asfixiante a toda cancha en muchos momentos, con rotaciones casi continuas, pero claro, con la plantilla que tenía Chicago y con estos jugadores como los hemos descrito, a mí se me hacía difícil imaginar que pudiera conseguir algo parecido, ¿no? Sí, la verdad que desde luego complicado. Pero bueno, en la liga habíamos visto de todo hasta la fecha, ¿no? ¿Por qué no este hombre podía conseguirlo, no digo esta temporada, pero bueno, ir cambiando la dinámica? Sí, Hugh lo había conseguido en Nueva York, ¿no? Pues eso es, por ejemplo. O Larry Brown en los Nets. Exacto. ¿Por qué no pensar, ¿no?, que realmente llega un entrenador que le da la vuelta al calcetín y pone a todos en la misma dirección, y realmente la suma de talentos individuales hace que el equipo lo reviente de un año a otro? Y bueno, había que tener en cuenta que estos Chicago Bulls iban a empezar la temporada 83-84 siendo el equipo más joven de la liga, y el año anterior habían sido los segundos, claro, lo que también podía explicar en parte la falta de consistencia de este grupo, sobre todo en defensa y la dificultad para cerrar partidos, pero el talento era innegable. 9 primeras rondas de draft en la plantilla, Manuel, algo que pocos equipos podían decir realmente en esos momentos en la NBA. Sí, hombre, es algo notable, hombre. Yo insisto, el objetivo no era ganar partidos, que bueno, si los ganas mejor de inicio, sino hacer equipo e ir determinando qué jugadores podían ayudarle más
de cara a futuras temporadas y el que no, sacarlo. Porque, a ver, recopilamos quinteto inicial, a ver cómo te suena. Reggie Theus, Quentin Dailey, Orlando Bullrich, Dave Greenwood y Dave Corsi. Pues 4 tíos por encima de 2 metros. Me suena estupendo, gente que versátil, hombre, y juntaban ahí Dave Corsini y Greenwood, que ya llevaban varias temporadas en la liga, también Reggie Theus con Quentin Dailey y Orlando Bullrich, que bueno, era su segunda temporada. El quinteto, lo que tú has dicho antes, buena pinta, la pareja Theus-Dailey era incompatible a priori porque solo había un balón, pero bueno, a ver cómo podrían manejarlo, y los 3 del frontcourt pues a conjurarse para rebotear como bestias, defender como posesos, y en ataque, pues bueno, Bullrich, insisto, Corsin era un buen pivote en ataque, Greenwood tampoco era manco, aparte tenía buena mano, y Bullrich iba bien para adentro. Coincido en que el quinteto tenía pintaza, y vamos a comentar un poco lo que había en el banquillo. Como base suplente, pues iba a estar en el Wadley, que ya lo hemos comentado, el rookie, un jugador completamente distinto a Theus, de estos que en teoría buscaba antes el pase que su propia canasta, y que parecía que iba a tener minutos, porque el Logería había declarado literalmente su amor hacia su juego, y de hecho su fichaje había sido una apuesta propia del entrenador, lo de mover piezas para traerse a Wadley, y se había dado bastante por él realmente. Sí, hombre, a Mark Goldberg, que era un buen jugador. Bueno, tenía que acabar de titular y demostrar que tenía un hueco en la liga, ¿no? O por lo menos jugando muchos minutos. Insisto en que la posición de base era la más complicada. Ronnie Lester estaba en la temporada en la que se vería si estaba recuperado de sus problemas físicos o no. Recordemos que este jugador llegó a la liga, lo traspasaron, si no me equivoco, a Portland, y bueno, sí, estuvo lesionado de la rodilla gravemente ya en la universidad, y bueno, lamentablemente no se recuperó nunca. Y Mitchell Wiggins, otro novato, pues también iba a contar en teoría con minutos como escolta suplente. Si confirmaba esa facilidad que hemos dicho para anotar y su fama de jugador intenso, de esos que le gustaban a Logery, pues podía ser muy importante para la segunda unidad. Sí, hombre, apretar atrás y aprovechar los pocos tiros que le llegaran para anotar con alto porcentaje. Será su equipo. Tenía una oportunidad de oro de ganar minutos si le daba a Logery lo que este quería. Sí, o sea que iba a tener que estar intenso si quería jugar. Alero suplente, pues Rod Higgins, un jugador que empezaba su segundo año en la liga, que había dado buenas sensaciones como rookie, anotando más de 10 puntos por partido con buenos porcentajes, y siendo el mejor lanzador de 3, además del equipo. Insistimos, dentro de unos volúmenes prácticamente inexistentes. Y por dentro Sidney Green, pues siendo el número 5 del draft, iba a tener seguro sus minutos, en principio como suplente de Greenwood, a ver si podía incluso llegar a ser compatible con él. Se esperaba que ayudara con puntos, rebotes, y que fuera poco a poco haciéndose a la liga. A pesar de estar a punto de cumplir los 23 años ya, pues desde la temporada, lo cierto es que se le vio muy verde, pero claro, seguro que se le va a utilizar porque es un número 5, tenía que jugar sí o sí. Y también andaba por ahí Jawan Oldman, un 2'13", un 7 pies, que llevaba 3 años en los Bulls sin pena ni gloria, que también pondría ahí por sus kilos y sus centímetros a disposición de Logery para dar algún descanso a Corsi. Hombre, si Sidney Green cumplía las expectativas de la universidad, este número 5 del draft, tenía que quitarle el puesto a Greenwood, que ya estaba, pues eso, en una fase como de acomodamiento, ¿no? La plantilla, en teoría, lo que hemos dicho, no tenía mala pinta, todo lo contrario, tenía muy buena pinta tanto el quinteto titular como el banquillo, aunque era muy joven por la cantidad de rookies. Vamos, no eran el páramo de los Indiana Pacers que hablamos la semana pasada, y que realmente es que era una plantilla que era una patata, José Manuel. Totalmente. Pues vamos con la temporada regular, que hubo chicha en esta 83-84 de los Bulls. La temporada pues empieza con más problemas de vestuario, siguiendo la línea de los últimos años en Chicago. Theus pues no acepta el nuevo rol de menos anotación y más generación de juego que le exige Logery, y pues cumple su palabra, ¿no? Directamente le saca del quinteto titular, le limita a menos de 20 minutos por partido, y en su lugar pone a un rookie como Ennis Wadley, lo que hace pues que Theus realmente se termine convirtiendo en un cáncer para el vestuario. No sé qué opinas tú, José Manuel, yo ya lo he dicho, a mí esto me parece bien, o sea, es mejor cortar por lo sano desde el inicio. Oye, no quieres jugar como yo digo, oye, hasta luego, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí. O sea, además, y más si en un equipo como este. Si ya tú has sido de sargento, no de coleguita, pues... Correcto. Todavía, o sea, si hay que cumplir con lo que dices, con cumplir, la amenaza. no hay otra manera.
Y bueno, del quinteto previsto que hemos comentado y que todo el mundo daba por sentado, pues Logery se carga a Zius desde prácticamente la pretemporada y a Quintin Dailey en los 19 partidos, sustituyéndolo por otro rookie, Mitchell Wiggins. O sea, pasa a tener un backcourt de un base que solo había estado 2 años en la universidad y de un escolta elegido al final de la primera ronda. O sea, que tampoco ninguna estrella universitaria. Y bueno, tras un inicio más o menos esperanzador, 5-6 a finales de noviembre, 5 victorias y 6 derrotas, pues tiene una racha de 8 partidos consecutivos perdidos, que comienza un partido después de cuando Logery inserta de nuevo a Zius en el quinteto inicial. Y bueno, tras solo 3 partidos como titular, pues Logery vuelve a sacar a Zius de ese 5 de inicio y declara públicamente además que el único motivo por el que lo había puesto era por las presiones de uno de los propietarios de los Bulls, Jonathan Colbert, pero que la realidad le había reafirmado en que Zius no merecía jugar de inicio y que había sido un error por su parte ceder ante dichas presiones. Pues toma ya, Manuel, ¿no? Sí, no, ahí Logery demostró pues que los tenía bien puestos, ¿no? Hombre, hubiera sido mejor no ceder, ¿no? Y seguir sin él, sin decir nada. La realidad es que Zius era un jugador acabado en Chicago, ¿no? Y ahora comentamos qué pasó con él. Sí, esto ya era insostenible. Esto era un poco lo de Westhead y Magic, ¿no? En los Lakers en la 81-82 ya o se va el entrenador o se va el jugador y aquí no era tan estrella, desde luego, Zius. El caso es que tras esas declaraciones, pues nuestro amigo Reggie ya no aparece en el siguiente partido ante los Bucks, la primera vez en su carrera que se perdía un choque. Había jugado 429 partidos consecutivos, nada menos, desde su debut. Durante las siguientes 3 semanas, Zius solo jugó un partido y 7 minutos. Así que, bueno, lo dicho, la situación era insostenible. Zius, que había sido el teórico, al menos jugador franquicia, desde su llegada a la NBA en los Bulls, que tenía buena prensa y que realmente era un ídolo en Chicago, por eso era un jugador que tenía bastante carisma, guapete, que hacía muchos anuncios, que tenía fama, siempre la ha tenido, ¿no? De jugador afable, de un buen también de marketing, de saber venderse bien, pues el traspaso era inevitable. Y sucedió. El 15 de febrero, Reggie Zius es enviado a los Kansas City Kings a cambio de Steve Johnson, una segunda ronda del draft del 84, que acabaría siendo Greg Wilger, otro jugador conexión ACB, ahí con el Barcelona y tal, y otras 2 segundas rondas del 85, que serían los grandes Mike Brittin y Ken Johnson. Zius pues había tenido una temporada nefasta, comenzando con una disputa que no lo hemos comentado contractual, que le tuvo sin aparecer por el campus de pretemporada hasta que solo faltaban 9 días para el primer encuentro de temporada regular. Esos enfrentamientos que hemos dicho con Logery casi desde el primer día por su falta de interés en la defensa y su negativa casi a cambiar ese rol y a ser más base y menos anotador. El caso es que de los 31 partidos que disputó antes de ser traspasado, solo en 6 salió como titular. Ya hemos dicho que Logery era un tipo bastante intenso, que exigía estar a tope a ambos lados de la pista, y Zius atrás pues es que ni lo intentaba, y además pues al no estar contento con el rol de ataque pues blanco y en botella. Así que fuera del equipo Zius y llegaba Steve Johnson, un pívot de 2.08, primera ronda del draft alta de los Kings del 81, que en teoría pues, dotaba a los Bulls de un poco de profundidad en el puesto de pívot, algo que necesitaban como el comer. Johnson es cierto que había ido de más a menos en su carrera y era un jugador de mucho menos valor que Zius, pero el valor de mercado de este, claro, estaba tan bajo sabiendo toda la NBA que los Bulls querían venderle que seguramente pues no se pudo encontrar nada mejor. Buena mano la de Johnson, por encima del 61% de tiros de campo en sus 2 primeras campañas en la liga, buenos movimientos dentro de la zona y un jugador que en un rol de suplente pues podía dar eso, 15-20 minutos de calidad y no sé que tú cómo lo ves, Manu, en este movimiento. Pues muy bien, pero bueno. Bueno, primero decir que Greg Whither fue un pívot canadiense que jugó en el Barcelona la 85-86 y protagonista de la primera portada de Gigantes del Básquet aquí en España, junto a Fernando Martín. Hombre, la primera pregunta es ¿cómo verían de mal a Zius para cambiarlo, como indicas, por un jugador de menor nivel, ¿no? Al menos en teoría. Yo creo que ya le daban por perdido. Un poco lo que pasaba con Dennis Johnson, ¿no? En Phoenix, que lo cambiaron ahí en Boston por el pívot este que me he olvidado el nombre. Rick Robbie. Eso es. Bueno, es que claro, los datos. Reggie Zius estaba en 9 puntos, 5 asistencias en 19 minutos, con un 39% de tiros de campo. Y hombre, Steve Johnson, pues 9 puntos, 5
rebotes también en 19 minutos con un 57% en tiros de campo. Hombre, el momento de venderlo hubiera sido a final de la temporada pasada, ¿no? Que lo había abordado, había sido el Star, y eso fue un error de la agencia, porque conociendo a este jugador Reggie Theus, yo creo que hay que anticiparse, ¿no? Hay que ir un paso antes, y ahí sí hubieran podido sacar algo interesante, sobre todo rondas del draft, ¿no? Pero ahora, bueno, te venía un jugador que de rol, simplemente. Y bueno, se dijo que Logery al final se metió en una batalla con el jugador solo por una lucha de egos, ¿no? Una vez que vio cómo le obligaban a poner el quinteto titular y que la tomó con el jugador, que realmente pues no tuvo nada que ver con esa sugerencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de este directivo, de Colbert. Pero bueno, el caso es que Logery quiso también mandar un mensaje, yo creo, ¿no? Si no trabajáis duro, pues da igual que seáis la estrella o un All-Star, conmigo no jugaréis. Y claro, viendo esto yo creo que el que dudara pues lo tuvo que tener claro. El caso es que cuando Theus se va el 15 de febrero, como hemos dicho, los Bulls estaban 21-28 tras una racha de 5 partidos seguidos ganados. De ahí al final de la temporada, pues el récord, bueno, un 6-27. Así que no parece que surtiera mucho efecto el traspaso, ni que llegara mucho a los jugadores el mensaje de Logery de que había que apretar el culo. Bueno, decimos que Theus también tendría sus seguidores en el vestuario y habría quien tampoco compartiría mucho estos métodos de Logery, pero el caso es que al final los Bulls acaban la temporada regular con 27 victorias, 55 derrotas, penúltimos del este y penúltimos también de la NBA, con una victoria menos incluso que en la 82-83, así que bueno, desastre absoluto y es quedarse corto. Solo tienen balance positivo en diciembre, un 7-6. Obviamos octubre, que pues, jugaban 2 partidos. El resto de los meses, negativo. Mes de abril, apoteósico, 1-8, con un net rating de -10. Pierden contra todas las divisiones, excepto contra Pacífico, que quedan empate a 6. Y bueno, gracias a que ganan los 2 enfrentamientos, tanto a Warriors como a Blazers, y empatan uno ante Suns y Clippers. Acaban con el peor net rating de la liga, o sea, el mayor diferencial entre el rating ofensivo y el defensivo. Penúltimos en rating ofensivo, aunque en defensa sí se ve cierta mejoría, acaban décimos, pero un equipo con este potencial que sean penúltimos en ataque, bueno, en fin, temporada más que movidita de nuevo en Chicago y que acababa igual que las 3 últimas, pues una decepción enorme, ¿no? Sí, hombre, la verdad que enorme. El equipo, como dices, se va a pique al final, cuando ya estaban mal. El dato, tras descansar 3 días, su récord fue 6-1, ¿no? Evidentemente yo creo que esta es casualidad, ¿no? Pero bueno, solo tienen récord positivo, pues eso, contra los mencionados Warriors y Blazers, lo que te habla un poco pues del desastre. Pierden los 5 partidos contra Boston, los 5 contra Detroit, otros 5 contra Detroit, a esos le ganan una vez. No les salió nada, seguían a la deriva. Hombre, al menos en teoría habían limpiado la plantilla, pero claro, tampoco habían traído nada, ¿no? Y bueno, ahora veremos los rookies que había pasado. La verdad que un desastre de equipo, y bueno, la única esperanza que tenían es que iban a elegir en tercera posición, ¿no? Que eso ya sí se sabía en esa época. Sí, porque al ser el peor equipo fuera de los 2 peores de cada conferencia, pues a partir de ahí correcto, iban en orden, así que al menos sabían que en un draft que venía cuajadito, pues iban a tener el 3, aunque este año habían tenido el 5 y ahora comentaremos cómo les fue la jugada. Sí, porque hablaremos, José Manuel, de ese draft, que es evidentemente de lo mejor de la historia y eso, que no estaba tan claro, que fuera a ser de lo mejor de la historia, como bueno, ya comentaremos. Cierto. Y bueno, vamos a hablar de los jugadores. A nivel individual, esta temporada, pues, vamos a empezar hablando por elegir a uno de Orlando Bullrich, porque al de individual hace su mejor temporada. Como profesional está que era la tercera, se va a algo más de 19 puntos, con un 52,5% en tiros de campo, 5 rebotes, jugando 34 minutos. Máximo anotador de los Bulls y también con el mejor rating ofensivo individual. Y referencia del equipo clara primero tras el destierro de Theus y la marcha posterior de este. Jugando de fuera hacia adentro, aprovechando por lo que hemos dicho, ¿no? Sus características, la velocidad, la fuerza para acabar cerca del aro, cuanto más cerca mejor. La efectividad seguía siendo alta, aunque hubiera bajado el 58, o sea, 52,5% en tiros de campo. El tiro más allá de 3-4 metros era, bueno, ya lo hemos dicho, cuanto menos sospechoso, pero claro, mientras le acompañara el físico, daba la sensación de que iba a ser un jugador con bastante recorrido en la liga, porque era de estos que realmente destacaba, que era un físico
muy por encima de la media que había entonces en la liga. Un finalizador absoluto, eso de pasar la bola no iba mucho con él, no llega ni a 2 asistencias por partido en esos 34 minutos. Tenía que rebotear más, sobre todo mientras Corsin fuera el pívot titular, que estaba ahí en torno a 7 rebotes, y Bullrich se queda en 5, porque con ese cuerpo y ese salto, esos 5 rebotes parecían muy pocos. La defensa también podemos decir, bueno, estaba ahí work in progress, por decirlo de alguna manera. No se pensaba que fuera a ser tan bueno como su primo, que recordemos que era Willis Reed, pero sí que parecía por lo menos que había madera de titular sólido para varios años en la liga. Sí, hombre, le quedaban 4 temporadas a nivel notable, superando su media de esta temporada y su porcentaje en tiros de campo. En esta estuvo bien, sacando la cabeza de la mediocridad general. No llegaba a un tapón, 0,8, pero bueno, para un alero no estaba mal, y sus casi 6 tiros libres intentados por partido eran notables. Una pena que solamente mejorara de cara al aro año tras año, no es poco, pero bueno, lo que has mencionado del rebote, ¿no? Era malo porque a pesar de las cualidades que tenía, y bueno, siempre que veo a un jugador de estos pienso en la River, ¿no? Y su capacidad reboteadora y las críticas de que no tenía físico, y llega Orlando Bullrich, ¿no? Con la potencia de salto tal, y no hace ni la mitad que Bert en rebote, ¿no, José Manuel? Sí. Lo que es lo de la actitud Correcto. y el deseo que se tiene o no se tiene, independientemente de las cualidades físicas. Y que estar en la zona te llevas muchas hostias, dicho mal y pronto. Pero bueno, lamentablemente, bueno, Bullrich se estaba quedando en un anotador bueno, pero sin aportar mucho más al juego. Sería eso toda su carrera. Y fíjate, 75 partidos, 74 como titular. Ya dijimos que había estado, ¿no?, tocado la temporada anterior, con lo cual sí, esto era bueno. Y Quintin Dailey, pues su segunda temporada en la liga bastante más tranquila en lo extradeportivo de lo que había sido su año rookie. Bueno, a medida que su juego iba mejorando, pues hacía olvidar el tema de esa violación y también por lo mal que había gestionado, ¿no?, la situación al negarse a pedir disculpas públicamente en ningún momento. Y bueno, centrándonos en lo deportivo, Dailey perdió la titularidad, como hemos dicho, en diciembre a favor de Mitchell Wiggins, pero volvió a recuperarla para los últimos 23 partidos del curso, y lo cierto es que acabó muy bien la temporada, con los 2 últimos meses de competición pues estando en 23 puntos por partido con 50% en tiros de campo. Lo que es verdad que el balance del equipo fue de 5 partidos ganados y 20 perdidos. En global, pues acaba como segundo máximo anotador de Chicago con más de 18 puntos por noche, 3 más que en su año rookie. Mejora también el acierto, se va a un 47, algo más de un 47% en tiros de campo, tirando casi 2 veces más a canasta. También mejora el porcentaje de tiros libres, y aunque baja en rebotes y asistencias, pues la sensación era de que había progresado en su juego, y si conseguía mantenerse dentro de la ley, por decirlo de alguna manera, pues otro jugador más que interesante para el futuro de la franquicia, porque era eso, un escolta con mucho talento, y si estaba centrado y parecía que lo estaba ya o que iba camino de estarlo, pues aquí había madera de, no sabemos si de estrella, pero sí de un jugador para muchos años de titular. Y vamos, estaba claro que cuando estaba en el campo era el que había tomado el relevo de Zius como jugador que más tiempo tenía el balón en ataque, y había respondido. Sí, lo malo era que cuanto mejor jugaba él, peor lo hacía el equipo, ¿no? O podemos verlo que fue el mejor y el que más ayudó, ¿no? Pero bueno, nos vamos a quedar con lo positivo. 82 partidos, todos, 42 como titular. Eso, bueno, es extraño, ¿no? Top 10 de la liga en uso, entre lo que tiraba y lo que perdía, casi 3 balones en 30 minutos, pues le convertían en eso. Otro como Orlando Bullrich, que anotaba y no aportaba en otras facetas del juego. Estadísticamente esta fue su mejor temporada, los números que has dicho como profesional, y bueno, la verdad que había que ver si iba a seguir el camino de Zius, ¿no?, o realmente se iba a consolidar como un buen jugador. Bueno, le quedaban 2 temporadas en Chicago, pero lo tuvieron que sacar en el verano del 86 porque no sabían que con él no iban a llegar muy lejos. Sí, pero un jugador de segundo año, un escolta joven, que no da problemas este año aparentemente y que te mete 18, pues volvemos a lo mismo, ¿no? El tema Jordan en el draft seguro que se discutió por lo menos. Yo al final pienso que estaba por ahí Barkley. Sí, bueno, lo veremos. Sí. Mira, un dato, José Manuel. Este año, su temporada rookie, 76 partidos disputó, 32 como titular. En este, 82, 42 como titular. Pero es que en la siguiente disputó 79, 0 como titular, y ya en la 85-86, 35 también, tampoco ninguno como titular. O sea, fue un jugador que fue perdiendo. Ojo, en las 2 siguientes, 16 o más puntos de media, aunque sí bajó porcentajes.
Hombre, lo que tú dices, yo es que creo que este jugador no tenía un problema de juego. De hecho, este tío de sexto hombre al lado de Jordan, les hubiera dado unos números muy buenos. Lo que pasa que estaba como las marcas de Antonio Machín, José Manuel. Sí, tuvo todos los problemas, pero vamos, yo este año, ¿no? No, muy bien, 18 puntos con un 47% en tiros de campo, pues oye... Yo a mí, claro, viendo todo esto me sorprende lo de la elección de Jordan, pero yo creo que ahí hicieron, que tú eres más partidario de eso, ¿no? Lo de ir a por el talento, y si estás convencido de que ese jugador, aunque nadie pensara que fuera a ser, ya lo hablaremos, ¿no? Ni la 10ª parte de lo que fue, vamos, ni su madre pensaba que iba, yo creo que ni él, a lo mejor él sí, pero... No, él lo pensaría, no te jode, y yo también pienso que vamos a ser tú y yo, Carlos Herrera y Federico Jiménez Los Santos, pero no... Has hecho una comparación estupenda. Claro, pero no, lo que digo es que todo el mundo tiene confianza, pero José Manuel, no nos engañemos, si es que hablaremos de Jordan. Nadie tenía confianza en que un jugador de menos de 2 metros pudiera liderar a un equipo a dominar la liga. Eso no, vamos, bueno, de hecho, hablando en plata, no lo ha hecho nadie más, porque Kobe Bryant, siendo un jugadorazo, tuvo a Shaq, y luego, bueno, hablaremos de la importancia de Gasol, pero no dominó la liga como Jordan con menos de 2 metros, y los otros jugadores que han dominado la liga, ponte a pensar quiénes han sido. Karim, sí. Magic, Bird, Bill Russell, Chamberlain, LeBron, ¿no? Tim Duncan. Sí, es que es así. Entonces lo de Jordan no lo pensaba, no, yo no creo que ni él, de decir voy a llegar a la NBA y es que voy a ser el rey, porque ya veremos, claro, lo de los 6 anillos, es que hay que jugar muy bien para ganar 6 anillos, ¿eh? Y casi sin jugar séptimos partidos, que ese es otro mérito de Jordan, es que estuvo muy poco en el alambre. Sí. La durabilidad, no se perdió ni un partido en las 3 últimas temporadas. Chicago, después de volver. Claro. Es que Jordan, dicen que es el mejor de la historia, que posiblemente tú y yo lo compartamos, que era muy bueno, porque hizo cosas alucinantes. Un tío, pues eso, de 1,98, y es que eso es muy difícil, pero bueno, eso ya llegará. Dave Greenwood. 1,98 generosos. Eso es, calzado. Y bueno, pues Greenwood, pues seguía siendo una incógnita realmente. Lleva ya 5 años en la liga, mejora sus números respecto a la 82-83 ligeramente, pero 12,2 puntos, 10 rebotes, un doble-doble, porque además 9º mejor reboteador de la liga, 49% en tiros de campo, que era su máximo de carrera hasta entonces, que claro, estaba claro que no daba para haber sido un número 2 y que no iba a ser el jugador que se esperaba desde luego cuando salió en el draft del 79. No tenía la consistencia necesaria para ser un jugador fiable en ataque ni en defensa. Mentalmente pues no era ninguna fiera, y bueno, a veces mostraba flashes. De hecho acaba top 20 de la liga en win shares defensivas, un 10º en porcentaje de rebote defensivo, o sea, un jugador útil, pero no lo que se esperaba. Estuvo todo el año en la cuerda floja, con la prensa encima de él, pues reclamándole más producción, más liderazgo, porque al final era uno de los veteranos del equipo, pero no dio, aunque al final pues no fue traspasado. En cualquier caso, bueno, una decepción hasta ahora la carrera de este jugador y esta temporada. Decir que es el único del equipo con más o menos ajustado a 100 posesiones en positivo, que más 2, pero es que nadie más en los Bulls estuvo con números verdes en ese apartado. Pero vamos, ni fu ni fa la temporada de Green. Sí, bueno, 78 partidos, 76 como titular. Al menos aportaba, ¿no?, en eso del rebote, que no era común en el equipo. Y bueno, pensar lo dicho, lo de la monedita del draft del 79, ¿no? Para Lakers Magic y para los Bulls Greenwood, pues da escalofríos. Pudiendo elegir a Moncrief, por ejemplo, o a Calvin Natt, a Bill Laimbeer. Lo que pasa es que Bill Laimbeer era en esa época, recordemos que se tuvo que ir un año Bill Laimbeer a jugar a Europa. Las decisiones que se toman en la vida. Sí. Bueno, no podía ser titular de un equipo NBA, al menos si querían aspirar al playoff, ¿no? Podía ser un buen suplente, pero bueno, este jugador ya hemos dicho que poquito a poco, o sea, es de esos que empezó relativamente bien. Su primera temporada rookie, 16 puntos, 7 rebotes, con 47% en tiros de campo, y poquito a poco fue anotando cada vez menos. En rebotes más o menos se mantuvo, pero bueno, fue
un declive constante, físicamente empezó a tener problemas y ya de hecho a partir de esta temporada empezó a jugar en casi todas menos de 70 partidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo iremos contando. Y vamos a hablar de los novatos del equipo, pues el mejor es Ennis Watley, el base, ese número 13 del draft que vino en ese traspaso por Olverdin. Pues bueno, se empieza a hablar de él como el próximo Tiny Archibald. Se hizo con el puesto titular, como hemos dicho, muy pronto, ante ese enfrentamiento con Reggie Theus de Kevin Loughery, y ya no lo abandonó. Titular en 73 partidos, acaba la temporada promediando algo más de 8 puntos con un 47% en tiros de campo y 8,3 asistencias, que está muy bien para un rookie, octavo de la liga y segundo en porcentaje de asistencias con más de un 43%, una barbaridad. También acaba como top en porcentaje de robos, se va a un robo y medio por noche, y eso todo esto jugando 27 minutos, que lo de las asistencias en 27 minutos está muy bien, así que una producción espectacular para mí la de este jugador, a ambos lados de la cancha además, porque se le alabó por lo menos la intención en defensa, le hizo ser desde luego uno de los favoritos de Loughery y eso, el que pusiera ganas atrás, y de la afición de Chicago, ¿no? A pesar de que le quitara el puesto a un jugador que ya hemos dicho que era muy querido como Reggie Theus, de hecho algún abucheo se escuchó al principio en las presentaciones de este jugador, es cierto que más dirigidos hacia Loughery obviamente, pero bueno, que no hizo que fuera fácil la situación para Watley, con mucha presión por verse puesto en esta situación. Mostró mucha madurez siendo un rookie en una posición, lo que decimos, que nos parece a los dos muy difícil, como era esta es la de base para un novato, y parecía que los Bulls, bueno, no sé si decir que habían encontrado una joya, pero sí que podían tener aquí un base para muchos años. Sí, hombre, a priori sí, 80 partidos, 73 como titular. Primera temporada notable, como has dicho. Eso sí, perdía demasiados balones. 3,4 en 27 minutos, de lo peor de la liga. Todo en media, por posesión, en porcentaje, por minuto, pero bueno. Fue su mejor temporada como profesional. Solamente en la 86-87 llegó a acercarse a este nivel, que es bueno para un rookie, pero ya no para un jugador del que se esperaba bastante más. Y bueno, recordemos lo que dijo Marty Blake, ¿no? Sobre el exjugador de la Universidad de Alabama. Podría haber permanecido otro año en la universidad, tiene buenas cualidades como base, ¿no? Y como anotador desde ese puesto, pero no ha tenido una temporada brillante. A veces parece desinteresado, especialmente en defensa, malo ya en la universidad. Buena rapidez, potencialmente puede ser uno de los jugadores más destacados, más sobresalientes de la NBA, y tiene todas las herramientas para ello, con lo cual insistimos, que es que de este se esperaba mucho. Sí, además eso que viendo que hasta Loughery le alabó el tema defensivo, pues sí, dices, oye, pues parece eso que habían encontrado aquí una perlita los Bulls, y eso es, pues bueno, siempre en un base el conseguir todo esto pues está muy bien, y no le hace mal tampoco el otro rookie, Mitchell Wiggins, errático, irregular, capaz de meterlo todo, de no meter nada casi de un día para otro, pero acaba jugando 40 partidos como titular gracias también a lo que era lo más importante para Loughery, el aspecto defensivo, y también porque tenía muñeca, porque se va a 12,4 puntos por partido, aunque fuera con un 45% en tiros de campo, porque unos días las metía todas, otro día no metía ninguna. Se va a 26 minutos por noche, lo que habíamos comentado, rapidísimo, muy físico, se ve que estaba preparado para la liga, y enseguida cayó en gracia a Loughery, que le dio toda la confianza para que desarrollase su juego. Y claro, este era un jugador que creía mucho en sus posibilidades, muchos le tildaban de arrogante. Wiggins jugaba como si fuera el mejor de la liga, un poco, ¿no? Pues eso, que él si tenía que tiraba y le daba igual fallarlas todas que meterlas todas, eso a veces podía desesperar, como dijo el propio Loughery, que dijo, en esta liga si no tienes confianza en ti mismo, te comen. Bueno, pues a Mitchell no se lo van a comer nunca, ¿no? Fue lo que dijo Loughery. Y bueno, si de Watley se decía que era el nuevo Tiny, de Wiggins se dijo, cuidado, el próximo Sidney Moncrief, porque era un jugador capaz de anotar, rebotear, pasar y defender hasta 3 posiciones, así que pues, mucho potencial, y también parecía que aquí pues habían acertado los Bulls. Extrañamente este jugador acabó en Houston, pero bueno, la temporada siguiente lo contaremos, y como tú dices, parecía un jugador aprovechable. Mucho. Pero bueno, estas cosas que tiene la vida. 82 partidos, 40 como titular. Bueno siempre para un rookie, ¿no? Ganarse el puesto. Era top 5 entre los escoltas en rebotes. Bueno también. Con todos los defectos que tú has comentado. Oye, la temporada era esperanzadora.
lamentablemente fue también su mejor temporada en la liga, ¿no? Hasta que en la 89-90 pareció resucitar. Como hemos comentado, las drogas se lo pegaron, ya iremos viendo. Una pena porque este sí tenía potencial y lo estaba demostrando esta temporada. Yo también me la juego antes con un tío descarado que trate de darlo todo en ataque y en defensa, aunque se equivoque, aunque tenga menos calidad que con un Quentin Daly de la vida, ¿no? Que no sabe muy bien por dónde te va a salir. Pero claro, los números de Quentin Daly eran bastante mejores. Al menos fue bueno, ¿no, José Manuel, que estos dos rookies pues se comieran a los titulares por las circunstancias que fueran? Sí, siempre era una buena señal eso de oye, tengo aquí a mis novatos y les doy confianza, responden, pues bueno, eso es lo que quieren todos los equipos, ¿no? Nada menos que dos contribuyendo. Pero ¿qué pasó con Sidney Green, con el número 5? Pues que fue el que más decepcionó, y sin duda. Y claro, sobre todo volvemos a lo mismo, ¿no? Que no tiene la culpa de que le elijan el número 5, pero rendimiento contra expectativas, pues muy mal. Tarda mucho en firmar su contrato con los Bulls. Ya sabemos que esto era bastante habitual porque en esta época no había esto de sueldos predeterminados, era una negociación pura y dura y se podía pues eternizar si ambas partes no cedían. Se perdió el inicio de la pretemporada, al final firmó $1.200.000 por 4 años, que no estaba nada mal, desde luego, pero claro, es que era un número 5. Logery declaró el día que firmó, cuando le preguntaron por el hecho, pues dijo, el novato ya ha perdido demasiado tiempo y si se hubiera demorado más hubiera sido una catástrofe. El caso es que Green empezó completamente fuera de forma la temporada y no se ganó la confianza de Logery pues en ningún momento. Su mejor mes fue el de febrero, tope en minutos, puntos y rebotes, hizo algo más de 8 puntos y algo más de 5 rebotes en 19 minutos. Sus promedios al final de la temporada pues muy pobres para un número 5 del draft. 5 puntos, no llegó a 4 rebotes en menos de 14 minutos, pero con un 44% en tiros de campo para un jugador realmente interior. Bueno, para mí lamentable, ¿no? Un número 5 del draft con los 4 años de universidad hechos, que no era ningún jugador, pues eso, verde o como Ennis Wadley, ¿no? De 2 años solo ahí. Se hablaba de que era muy similar a Greenwood en cuanto a lo negativo, ¿no? Claro, siendo una decepción lo de Greenwood, al menos pues siempre había tenido unos números más o menos respetables, claro. Lo de Green, la sensación era que iba a ir a mucho peor que Greenwood. Sí, la verdad que aguantó en la liga mucho, como hemos dicho, pero no fue mejor que Greenwood, lo que habla del nivel medio-bajo de este jugador. La esperanza era que con una pretemporada completa y conociendo la liga fuera cada vez a más, pero si en estos Bulls no había sido capaz ni de hacerse un hueco, la pinta era mala, pero bueno, que inicios como estos, yo qué sé, se me ocurre, veremos lo que tendrá Stockton, ¿no? En la liga, y ha habido otros jugadores pues que realmente no han empezado bien y luego se han hecho un hueco. Bob Love en estos Bulls, ¿no? Que empezó la liga, aunque empezó... Bob Love creo que empezó en otro equipo, pero empezó también mal, o sea, no... Eso no es garantía de nada, pero bueno, sí te dice que las cosas no van bien y que, bueno, que tienes que empezar a darte caña porque si no te van a pasar por la izquierda, por la derecha, por el centro y por abajo. Mira, Bob Love efectivamente empezó en los Cincinnati Royals y empezó, pues bueno, sin anotar mucho, sin casi nada, pero luego fue un estrellón en Chicago metiendo puntos como casi nadie. Pero bueno, nunca pasó de ser un jugador secundario y ojo, que ya hemos dicho Marty Blake en el programa del draft que, bueno, le evaluaba, ¿no? Un poco buen saltador, que era fuerte, rápido, etcétera. Bueno, que podía ser un buen jugador profesional o que se podría convertir en alguien muy sobrevalorado. Con lo cual aquí parecía que iba más hacia los segundos, ¿no? Sí, ojo que había sido... La opción 2. Sí, exacto, había sido elegido en el segundo equipo All-America en la NCAA, pero bueno, la realidad es que de momento Sidney Green nada de nada. Y bueno, por posición, bases escoltas, pues Michael Wiggins y Quentin Daly monopolizaron el puesto de escolta, el base suplente, y Ennis Wadley el de base. El base suplente fue Ronnie Lester, solo disputó 43 partidos, las lesiones lo mataron de nuevo. Le quedaban 59 partidos en la liga en 2 temporadas con menos de 10 puntos por partido, pues una pena, ¿no? Aleros, Goodrich y Greenwood fueron ayudados por el mencionado Sidney Green, pero Rod Higgins le comió la tostada, disputando 78 partidos con 20 minutos de media, pero Higgins venía de una temporada rookie esperanzadora, con más de 10 puntos, casi 5 rebotes, y se quedó en esta en 6 puntos y 3 rebotes. Pues eso, José Manuel, otro que se iba a pique, ¿no? Entonces, bueno, daba la sensación.
Exacto. Y pivots, Corsin aportó lo suyo, pues 12 puntitos, 7 rebotes, 47% de tiros de campo en 33 minutos, pero claro, lo que hemos dicho, si este era tu titular, pues te quedabas justo. Y Steve Johnson, pues fue el que más jugó cuando llegó, pero si no le pudo quitar el puesto a Corsin es que no iba a ser el pivot anhelado, evidentemente. Plantilla con problemas graves en todos lados, parecía esperanzador, pero claro, con la baja de Reggie Theus, los problemas que habían tenido con Quintin Dailey, etcétera, pues 7 jugadores por encima de 1.500 minutos y el resto por debajo de 1.000, 4 jugadores disputando 30 o más minutos de media, 8 jugadores continuaron de la temporada anterior y pasaron de disputar 76 de cada 100 minutos a disputar 71, tuvieron 13 jugadores en la plantilla esta temporada por 15 la anterior, de estos 13, 3 no superaron los 500 minutos en total y cambiaron los minutos de Reggie Theus y Mark Olberdin por los de Wadley y Wiggins, los rookies. El resto fue intercambio entre jugadores secundarios. Los importantes jugaron casi lo mismo, menos Woodridge, que disputó 917 minutos más al haber estado lesionado. Ya dijimos la temporada anterior que eso era positivo. En cuanto a la anotación, el equipo anotó 601 puntos menos que la temporada anterior, un 7% menos. Esto es una cifra muy mala. Ahora veremos el ataque, ¿no? Que fue el peor de la liga. Y de los 8 que continuaron, pasaron de anotar 82 puntos a 72. Bueno, hay que decir que la baja de Reggie Theus influyó. Nadie pasó de 1.500 puntos. 3 jugadores estuvieron por encima de 1.000 y 6 por debajo de... Perdón, 3 jugadores... me he liado. 4 jugadores por encima de 1.000 y 6 jugadores menos de 500, con lo cual vemos que no había tampoco mucha jerarquía. Los puntos de Theus y Olberdin los anotaron entre Wadley, Wiggins y Orlando Woodridge. La temporada fue tan mala o peor que la anterior, José Manuel, hay que decirlo, lamentablemente. Sí, yo creo que peor. Sí. Había muchas más expectativas y sí, ya hemos dicho, la plantilla no era mala. Por eso. Y bueno, Logery, pues la verdad es que vamos a hablar un poco a nivel ofensivo, pues penúltimos, como hemos dicho. Sí, penúltimos, no últimos, que yo he dicho, los últimos fueron Indiana, pero vamos... Ahí. Y claro, Logery está claro que no supo cómo ensamblar, ¿no? El talento joven que tenía, ni conseguir consistencia en el juego de ataque. Dijimos que a principio de temporada la sensación era la de que los Bulls tenían talento ofensivo en todas las posiciones, salvo la de pivot, y eso que hay Corsin, pues estaba infravalorado, podemos decir incluso, porque tenía su manita y más de 10 puntos los metía casi todas las noches, y eso era así, pero siguió sin haber juego en equipo. La marcha de Theus ahí no se notó, porque bueno, todos le culpaban a él por su egoísmo, pero el equipo no mejoró, sino que empeoró cuando él se marchó. Y claro, con una plantilla tan joven, tan atlética, lo normal era que este equipo corriera, quizá no en plan correcalles como con Westgate de la temporada anterior, pero sí más de lo que lo hizo en esta 83-84, porque acaban 14º en el número de posesiones. Yo creo que bastante por debajo de las posibilidades de este equipo, que daba la sensación que con tanta juventud y la exuberancia física que tenían algunos, como Bullrich o hasta Quintin Dailey o Mitchell Wiggins, pues jugar a campo abierto parecía que les hubiera dado más frutos, ¿no?, que crear desde estático. Y de hecho es que bajan en 7 puntos el ritmo respecto al 82-83 y claro, cuando había este run and gun que intentó imponer Westbrook. Sí, bueno, siendo tan mal el ataque es complicado hacer algo. No imposible, pero casi. Las esperanzas de inicio de temporada diluidas, ya dijimos que, oye, a nosotros no nos parecía una mala plantilla. Solo eran peores que ellos, lo dicho, los Pacers, y claro, es que con ese duelo en la en la alta sierra, pues bueno, pues pasó lo que pasó, evidentemente. Claro, este equipo juega lento, juega mucho a media cancha, y ahí es que tuvieron muchos problemas. Se ve que fueron penúltimos en tiros convertidos y antepenúltimos en porcentaje de tiros de campo, anotando solo un 47%, bueno, un poquito por encima del 47% de los lanzamientos que intentaban. Muy poco tiro exterior, últimos en triples anotados y en porcentaje de acierto de 3, también por debajo de la media de la liga en asistencias y con solo 4 equipos perdiendo menos balones, quedando antepenúltimos en porcentaje de pérdida. Bueno, lo que hablaba de lo espeso que fue todo por Chicago a la hora de atacar y de lo mal que estuvieron eso en el apartado ofensivo. Sí, lo que dices, penúltimos en tiros convertidos en media, pero es que por 100 posesiones eran los que menos anotaban. Bueno, eran top 5 en asistencias por tiros de campo anotado, pero bueno, le pasó lo mismo
encima a los Pacers, pero cada vez que anotaban tan poco que, bueno, lo que tú dices, tampoco en 1-1 eran la releche. No, sí, una vez que se fue Zius, pues no mucho. Y en defensa, pues bueno, ahí reciben 7 puntos menos que en la 82-83, cuando el equipo pues, de la mano de Westhead había sido una feria, Sí. pero el dato es que solo mejoran medio punto el rating defensivo de un año a otro. O sea que la defensa, por tanto, seguía siendo casi igual de mala, aunque pasarán del 18º al 10º lugar en rating defensivo. Eso de que 0,5 puntos es nada, o sea que están igual. Logeri quería que su equipo mordiera atrás, que fueran incómodos para los rivales, presión constante, traps, bueno, lo que había hecho en Atlanta y que se vio aquí en Chicago pues muy poquito, la verdad, en esta 83-84. Los jóvenes, sobre todo aquí hablamos de Wadley y Wiggins, porque Sidney Green otra cosa, pues insuflaron ahí cierta energía al equipo, que acaba octavo en porcentaje de pérdidas provocadas al rival, pero no había nada de intimidación bajo los aros, como hemos dicho, y cuando la primera línea del backcourt pues era traspasada, ya no había mucho que hacer, y eso que Corsin fue 19º en tapones de la NBA, saltando aproximadamente medio folio. Aún así, bueno, los Bulls acaban 14º en porcentaje de tiro efectivo provocado a los contrarios, pues no había mucho que rascar aquí tampoco a nivel defensivo. Sí, son 9º en tapones por partido de media y por 100 posesiones. Al menos estaban en la media en defensa, pero claro, con un ataque así necesitaban ser los mejores en defensa de la liga para poder hacer algo. Claro, es que lo que hemos dicho antes, el peor net rating de la liga, entre eso. Pues sí. La diferencia entre el rating ofensivo y defensivo están en menos 5.1, que es muchísimo, y por eso son los últimos. En defensa destaca, ya lo hemos comentado, Dave Greenwood, pero claro, no era realmente este jugador un enforcer precisamente. En cualquier caso, pues queda top 20 en win shares y en porcentaje de rebote defensivo, como hemos dicho, así que hablaba al menos de una buena disposición por su parte, mucho más contento con Loger y desde luego que con Westhead en el banquillo, aunque bueno, éramos ya conscientes de las limitaciones que tenía este jugador. Sí, eran el equipo al que más tapones le ponían por 100 posesiones. Pues eso lo dice casi todo. Y bueno, pues estos Bulls, pues, un equipo con jugadores jóvenes interesantes, pero claro, no había veteranos que pudieran ayudar pues a quitar malos vicios en la cancha, liderar un poco, ¿no? Ahí en el vestuario y también, bueno, los liderar fuera de ella para quitar algún mal vicio que ya se estaba instaurando. Claro, al no quedar últimos del este, pues perdían la posibilidad de luchar por uno de los 2 primeros puestos del draft del 84. Lo dicho, el número 3 sería suyo y claro, el resto a partir de ahí, pues es historia. Sí, bueno, yo insisto que esto es lo mismo, tienen la elección número 2 y se quedan con Sam Bowie, ¿eh? Pues es posible. Realmente, o sea, que no le fue mal ser número 3. No, al final, no, desde luego que no. En ninguna, no hay un mundo alternativo en el que les hubiera podido salir mejor de cómo les salió. Y dudas sobre el entrenador. Logeri, pues le había echado un pulso a la gerencia, ya lo hemos dicho, con su decisión de sentar a Zius y forzando la salida finalmente del equipo, pero más que darle una imagen de autoridad, al final parecía que había sido una decisión hasta caprichosa, ¿no? En la que lo deportivo no había sido el único motivo para que la situación llegara a donde llegó, que acabó pues devaluando tanto al jugador, que ya hemos visto lo que se trajo por él, como al entrenador. No acabó de reforzar su posición y más viendo cómo fue luego el final de temporada ya sin Zius en la plantilla. La sensación, pues para mí era la de que los resultados estaban muy por debajo de las posibilidades del grupo y ahí la responsabilidad, pues hay que dársela al entrenador. Y claro, la elección más alta del draft que habían tenido ese año, Sidney Green, el número 5, pues parecía un fiasco total. Claro, se hablaba que si en el draft del 84 no acertaban, pues los Bulls podían pasar una travesía del desierto muy larga, pero mira, acertaron en el 84, un poquito. Sí, bueno, en ese punto de la historia de la franquicia las esperanzas eran nulas. Lo de Zius pues no estuvo bien gestionado, ¿no? Por no traspasarlo antes, el problema luego que tuvo con Logeri pudo haber estallado pues, con Sloan, con Westhead o con cualquiera. En lo positivo, pues lo que hemos dicho, los rookies Mitchell Wiggins y Ennis Wadley, si mejoraban eran 2 piezas a sumar a Orlando Woodridge y el rookie que les tocase, o que eligieran, ojo que incluso con la elección de Jordan fueron una franquicia maldita hasta que limpiaron, en el verano del 86 y el 87, eso llegará, pero hombre, con Jordan ya, incluso sin ser el Jordan
ya después de la lesión, pues entraron en playoff, pero bueno, ahí raspando, ¿no? Séptimos, octavos, y luego ya tuvieron que empezar con las buenas elecciones. Y yo creo, no sé si la suerte de Pippen, la buena elección, pero José Manuel, iremos viendo. Sin Pippen este equipo no hace lo que hace, o le cuesta horrores, y bueno, fueron sumando esas piezas, ¿no? Horace Grant, John Paxson, un tirador que ayudó mucho, BJ Armstrong, Cartwright, bueno, Stacey King, fueron sumando pequeñas piezas a esos dos monstruos que realmente, pues claro, convierten un equipo. Yo también creo que el mérito de Jordan, no sé qué opinas, José Manuel, aunque llegará, es un equipo de medio pelo convertirlo en lo que lo convirtió. Sí, con él al final jugaron playoffs todas las temporadas. Sí. Directamente al año siguiente ya juegan playoffs. O sea, correcto. De ser esta castaña a ser eso, ¿no? El vagón de la cocaína. Y con esto mismo y Jordan pues ya juegan playoffs al año siguiente y la verdad es que bueno, pues ya hablaremos mucho de él. Hemos hablado muy poquito en estos 2 años largos que llevamos, pero hablaremos ya mucho a partir pues, de la próxima temporada. Pero imagínate, tú fuiste el que me dijiste, ¿no? Que Reggie Theus dijo que le tenían que agradecer en Chicago el tema de que llegara Jordan, porque claro, como eran tan malos, ¿no? Pues les dio estuvo diciendo que el potencial de la plantilla era mucho más alto que para haber quedado penúltimos de la NBA, ¿no? Y tener ese número 3 y que todavía estaba esperando que le dieran las gracias por ello, por haber contribuido pudiera 3 del draft del 84. Bueno, pues chistoso con gracia, ¿o no? Lo contaremos. Hemos repasado la última temporada previa a la era Jordan en Chicago, Manuel. Un equipo que nadie se esperaba que fuera a resurgir como lo hizo, porque nadie preveía el ciclón que iba a llegar en el del 84. No. Eso está claro. Bueno, ya hemos dicho que ni el propio Jordan, o bueno, lo mismo él sí soñando. Y bueno, es la prueba de que una franquicia estando en el pozo pues puede ir para adelante haciendo... Pero ojo, porque yo creo que los Bulls, hasta los playoffs del 89, que pierden 4-2, ¿verdad? En la final de conferencia contra Pistons, yo creo que hasta ahí nadie les tomaba como un equipo en serio, ¿no? Y yo creo que ahí vieron la luz y ya en la siguiente, bueno, en la 89-90, 4-3 con el famoso dolor de cabeza de Pippen, que casi ganan y luego ya, pues, a reinar. Pero bueno, será un camino arduo, aunque por supuesto con Jordan dejarán de ser un equipo lamentable. Como claro, pasan a ser una de las atracciones de la liga primero, ¿no? Sí, eso. Y luego, pues, a ser ya un equipo serio, pero a base eso, de pico y pala y de derribar muchos muros de prejuicio sobre Jordan y sobre la labor que estaban haciendo ahí Krause y Reinsdorf cuando ya entraron los dos ahí como pareja, que recordemos que al principio el que trae a Jordan es Rozon, que era el general manager en esos momentos de los Bulls. Correcto. Y bueno, pues será un equipo del que hablaremos mucho para las siguientes temporadas. Mucho. Y de Jordan en particular, claro. Eso es, de Jordan en particular, pero yo, José Manuel, no sé cómo lo hubiera hecho otro general manager, pero yo insisto que Krause, que sí, que al final de la carrera y se emperró en que quería renovar, se equivocó. Krause tomó una serie de decisiones que Jordan debería agradecer. La primera, el relevo de entrenadores. Cuando metió a Doc Collins, que como tú dijiste un día, que posiblemente lo metió en el momento adecuado, porque lo mismo en ese momento metes a Phil Jackson con el espiritualismo con esto, y los jugadores se cachondean. Lo metió luego en el momento adecuado, un equipo maduro. Luego lo de Pippen, el tener la visión de decir, este nos va a ayudar. Horace Grant fue otra buena elección. Y luego el limpiar la plantilla, porque insistimos, quitando a Dave Corsin, nadie siguió entre los veranos del 86 y del 87, se limpiaron la plantilla, y aparte que creo que bien, y rodearon a Jordan de lo que tenía. Y luego, que eso, bueno, tardaremos más años, para el segundo triplete, lo de Kukoc, que lo criticaron. Sin Kukoc, bueno, no sé si no hubieran conseguido, pero vamos, que hubiera sido infinitamente más difícil, no tengo ninguna duda. Para mí, Krause, y bueno, y Reinsdorf fichándolo y dejándolo hacer, fue un muy buen gestor. Ojo, y hablaremos del sueldo de Pippen, que también le permite tener otros buenos jugadores. Sí, el movimiento de Oakley por Cartwright, una serie ahí de movimientos
poco a poco son los que explican en ese formato que a ti y a mí nos gustan, ¿no? Formato Pistons de los 80 de Eso es. pieza a pieza ir formando ahí el puzzle, lo que no encaja lo sacas, intentas traer algo que encaje un poquito mejor hasta que al final pues construyes un equipo campeón y bueno, que es el modelo que más nos gusta y que Sí, sí, es bueno, el últimamente no se estila mucho, aunque sí que se dan bueno, casos, ¿no? Podemos decir que los últimos Warriors. campeones que ha habido en la NBA cuando estamos grabando ahora, ¿no? Los Milwaukee Bucks, pues bueno, es un poquito Sí, sí. esa Hombre, estructura, ¿no? Ese plan. sí, y lo que te digo, los Warriors, ¿no? O sea, los Warriors, oye, han Sí, ido con Durant sí, pero que antes de Durant ya eran un equipazo, luego, bueno, le pusieron la guinda, pero exacto, sí, sí, porque los Pistons le pasó un poco lo mismo. Estaba Isaiah, ficharon esa temporada a la Embiid, a Vinnie Johnson, y a partir de ahí, pues fueron ajustando piezas y eligiendo bien en playoffs. Y sí, lo iremos contando, iremos viendo cómo los equipos se van formando. Bueno, Celtics en los 80 realmente fue así. Bird en el draft del 78, Mahale en el del 80 con el traspaso de Robert Paris y luego es cierto el fichaje de Dennis Johnson, pero bueno, cuando a Dennis Johnson pues no lo debía querer nadie en la liga, ¿no? Porque ahí estaba y entregaron muy poquito por él. sí, sí, pero son cuatro jugadores fundamentales, todos vía draft, ¿no? Maxwell, Exactamente, Bird, Mahaley Ainge eso es. y un poco, sí, sí, fichando jugadores devaluados para subirles el nivel, como Paris y Dennis Johnson, que llegaban en el punto más bajo de sus carreras hasta ese momento, cada uno en su nivel, y los convierten en All-Star Claro. en Boston. O sea, pues bueno, ya te digo, el modelo que nos gusta a nosotros Sí, sí, sí. y que yo sigo pensando que es el que termina dando mejores resultados, Yo aunque también. puedes formar un Big 3, un Big 4 o un Big Nah. 23 y que te salga bien un año, pero no para mantener, digamos, una dinastía, lo que se dice, pues yo creo que la continuidad es fundamental. Sí, porque aparte, bueno, por ejemplo, Lakers sí es cierto que ficharon a Karim, ¿no? Dando mucho también en el verano del 76, perdón, en el verano del 75, dando mucho, pero evidentemente luego pues tuvieron buenas selecciones, ¿no? También por buenos traspasos con Magic, Worthy, completaron con McAdoo, luego fueron eligiendo, ¿no? A Byron Scott lo consiguieron con un traspaso por Norm Nixon, AC Green. Bueno, bien, la verdad que sí. Iremos viendo cómo cada equipo en los 80, pues lo que van haciendo para llegar hasta arriba, ¿no? Pues sí, sí, vamos, con ganas de hablar, por supuesto, de los Bulls y de su ascenso a finales de los 80 hasta ese primer anillo del 91. Eso Y es. bueno, perdón, esta semana que hemos estado por ahí, De picos pardos. de picos pardos por ahí en otros podcasts, Manuel. Sí, bueno, tú te has ido al reverso, ¿no? Sí, ahí muy, muy bien, hablando que la verdad es que nos hizo mucha ilusión que nos quisieran ahí dar unos minutillos para el proyecto y claro, pues desde luego en el podcast de referencia NBA en español, no en España, ¿no? Sino en español, pues que se fijaran en nosotros y que quisieran que estuviéramos ahí, eso. Además, dedicándonos, bueno, estos elogios que nos dedicaron y tal, alabando el proyecto, pues oye, muy, muy bien, muy contentos ahí Sí. de aparecer. Y tú, pues que Tuvimos, estuviste con nuestro amigo José Antonio ahí sí, en el el palo de Palo Resenbrick. Resenbrick. Sí, estuve hablando de la década de los 70, que bueno, nosotros tenemos nuestros programas, 20 y pico programas hablando de la década, pero bueno, él quería hacer un resumen y bueno, un poco los equipos, jugadores destacados, bueno, dándole a la sin hueso, la verdad que muy bonito. Aparte me pusieron imagen, José Manuel, y eso ya decimos que a nosotros no nos gusta abusar. Enseñé la sudadera que tenemos negra con el logo que creó nuestro departamento de marketing liderado por ti. Y la Ujú. verdad que, bueno, contentos. Hay que decir que a nosotros, más allá de que nos encantaría arrastrar masas para que esto, pues bueno, debatir más gente metida, nos gusta mucho, oye, que los que nos escuchen estén con ilusión y realmente, pues, gente que le gusta esto nos vaya invitando. Ya hemos dicho que con Back to Back con Alejandro vamos a ir colaborando. De hecho, esta semana que
que ha entrado, hemos hecho un Twitch con él para ir presentando el proyecto y bueno, pues vamos creciendo, ¿no? Luego, no sé, José Manuel, yo ya estoy reduciendo mi jornada a dormir 6 horas, que es lo que tú me dijiste, ¿no? Que el resto es vicio. Sí, totalmente. Pues estoy ya Y bueno, y agradecer también los apoyos ahí los mensajes de apoyo de nuestros amigos, pues de Oscar Villares, de Manu Planetario, de Lee NBA también, de Alejandro, por supuesto, de Back to Back, de Pau Martorell, de Basserviter, que todos pues nos han, por público y por privado, nos han dado muestras de apoyo y de cariño, de lo contentos que estaban, de que estamos creciendo y así que nada, pues también agradecerlo y a los más anónimos que también pues nos lo agradecieron y que nos apoyan ahí, que oye, pues somos ya, lo hemos estado comentando antes, ¿no? Más de 2000 en Twitter, casi 1000 en iVoox y los programas se van oyendo todos cada vez más. Así que nada, pasito a pasito y lo dicho, hasta el infinito y más allá, ¿no? Exactamente, nosotros no, la verdad que no tenemos prisa, lo vamos haciendo bien, pensamos que eso, que tenemos que contarlo lento y bueno, como hacemos a cada equipo, por muy bueno, malo, destacado que sea, y a cada jugador intentar darles, pues eso, su cuota y explicar pues lo mejor que podemos por la historia de esta liga que nos encanta. Y pues, vamos con tema de comentarios. Esta semana hemos despedido a todo el departamento, ¿no? Que se encarga de los comentarios de Ivo. Ha pasado algo grave. Ahora lo cuento. Primero, un breve comentario en YouTube, que es de Lee NBA, en el programa especial del primer All-Star, y nos dice nuestro amigo Lee. También aquí, bueno, es que en YouTube colgamos todos los audios que se pueden ver, pues eso, con una imagen de nuestro logo o algo más. Pero bueno, pueden escucharlo. Dice, salid de YouTube, que me quitáis el público. Sensacionales, dice Doctor K, pero yo soy Doctor M, Lee, cuidado. Y chocolate sexy, un abrazo. Bueno, ya le he dicho que yo soy dulce y tú salado, que es imbatible Lee, que ni mucho menos queremos hacerle la competencia, José Manuel. Por cierto, Lee está con el COVID, así que nada. Sí, que se recupere. He hablado con él hoy, está, hablado por redes sociales y está ahí el hombre bien, pero está ahí luchando, pero bueno, como es joven, fuerte y poderoso, pues no tendrá ningún problema, pero esperemos que cuando escuche esto ya se haya recuperado. Sí, yo también le he escrito vía WhatsApp y bueno, ya me ha dicho que bueno, este es un boina verde. Y luego, bueno, por lo que hemos despedido a nuestro departamento es porque, claro, Pepe nos dejó un comentario que respondimos, pero no lo hicimos de viva voz, entonces vamos a suplirlo. Pepe nos decía, como comentáis, la diferencia de épocas es inmensa en las faltas de ataque. Yo creo que debido a la no aplicación de la ley del cilindro, de la cual nunca se habla y debería ser una de las bases del juego para dar un balance en ataque y defensa. Al igual que los pasos y dobles que en la actualidad cualquier jugador puede permitirse, lo cual desvirtúa resultados y estadísticas desde hace mínimo 5 años. Grandes Sixers y gran trabajo. Bueno, esto nos lo dejó en la segunda parte de la final del 83 disputada en 76ers y Lakers. Bueno, yo le respondí y dice, claro, protesta, dice, sin comentarios en las ondas de iVoox sería genial, gracias de todos modos. Bueno, Pepe, esto pues no nos han avisado, nuestro departamento, ya decimos, nos hemos cargado a todos y ahora pasamos a comentar. A ver, esto es algo que decimos y que es fundamental, estas dos cosas, José Manuel, en la evolución del juego. Una es que hasta bien entrado en los 80 y los 90, esto de que el atacante cargara, invadiera al defensor, hiciera cualquier movimiento raro, las faltas en ataque eran muy sencillas de pitar. Y luego, por supuesto, completo, el tema de los pasos y eso, ahora se ven cosas que dices, joder, es que no, es inadmisible. Y antes no es que ya se pitaran cosas, es que cualquier cosa extraña era, insisto, antes era más complicado, o sea, había más complicación para desarrollar juego en ataque. Eso es así. Sí, o sea, es... Y bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Las épocas, pues cada una tiene sus reglas. Cuando analizamos, pues que cada, lo hemos dicho, ¿no? Tanto esto como lo del control de balón, pues si cualquier jugador hace 20 años, 30 años botar el balón como se vota ahora, no podría pasar del medio campo, ¿no? Cada vez que recibiera el balón, pasos y ahora se permite. Y bueno, pues lo de las faltas en ataque es otra cosa igual, ¿no? Que ha ido cambiando las reglas y hay que comentarlo y hay que decirlo y tiene toda la razón. Correcto. Nuestro amigo Pepe. Eso es. Y bueno, Anónimo
en la presentación de esta temporada 83-84, en el primer programa, dice: no decaigan en su labor. Esta temporada es la temporada que lo cambió todo para mejor, siendo los 70 muy interesantes. Un acierto tener a Oscar. Bueno, gracias por el comentario. Y la verdad es que, bueno, esta temporada 83-84 ya veremos, ¿no? Realmente Boston forma el núcleo para ya competir año tras año con Lakers. Bueno, Lakers da un giro, pero todavía le falta un poco, pero se va asentando para finales de los 80 y luego, bueno, se van, bueno, ha llegado Samson, ha llegado Drexler y eso, cada añito va sumando, ya lo hemos dicho, mucho talento, ¿no?, a la liga. Sí. Eso lo iremos contando. Exacto. Y bueno, nuestro amigo Javier Hurtado dice, escribe, muy entretenido este episodio. Perdón, estoy en el del draft y el redraft, el tercero. Dice, es divertido oírlo con YouTube abierto e ir bichando a los jugadores mientras oyes hablar de ellos. Bueno, pues eso. La idea nuestra también, José Manuel, es abrir boca y que la gente vaya investigando y viendo los partidos, ¿no? Y vídeos e imágenes de jugadores para que también se crean para que se creen su propia opinión, ¿no? Porque tú y yo aquí no dejamos de dar muchas veces, pues eso, nuestro punto de vista. Hay que ver los partidos y que cada uno decida. Sí, sobre todo que nosotros tratamos de hablar de cada jugador, pero si no le has visto es difícil hacerse una idea, ¿no? Entonces, que pique la curiosidad a la gente, que quiera mirar, buscar un poco para verlo y ver si tenemos razón o no lo parece o lo que sea, pues no, es un poco también la idea de todo esto. Eso, sí. Por último, en el programa anterior, el de Indiana, el programa 4 de la 83-84, Indiana Pacers, dice Pablo CG. Increíble, le sacáis jugo a una piedra. Enhorabuena porque hacer tan entretenido un programa dedicado en exclusiva a semejante truño de equipo tiene mucho mérito, cracks. Bueno, a ver, realmente Indiana, pues eran una patata esa temporada. Y nosotros, insisto, lo que pretendemos es que cada equipo tenga su espacio, analizarlo, y también eso nos permitirá, pues, en el año, pues cuando llegue, ¿no?, a inicios de los 90 o cuando elijan a Rick Smith o al que sea, ir viendo, oye, qué buenas decisiones tomaron cada franquicia para salir del pozo. Las que salieron, José Manuel, que insisto, que los Kings, los Clippers y alguno más se quedaron en el pozo, pues, muchos años. Sí, lo que dijimos lo que decimos siempre, ¿no?, lo del tema de la trazabilidad, por así decirlo, ¿no? Pues que se pueda ver un poco de dónde, que las cosas no pasan así porque sí, ¿no? De, qué bien, esa temporada, qué jugadores tenían, pues bueno, ver un poco de dónde venían, cómo habían conseguido hacerse con esos jugadores, pues es un poco la idea esto, ¿no? De en la línea temporal ir contando todo lo que fue pasando y oye, pues estos Pacers, si no se cuenta lo de esta temporada, pues no se sabe. Claro. ¿Por qué terminaron pudiendo elegir a Chuck Person o a Reggie Miller o a Bert Fleming el año siguiente, ¿no? Correcto. Nosotros lo contamos todo y todos tienen un hueco en nuestro corazoncito. Yo he de decir que los Pacers es el primer equipo, yo creo que conocí de la NBA, porque lo estaba pensando el otro día, me regalaron una revista de mi baloncesto, de Díaz Miguel, que tú creo que tienes, ¿no? Fascículos de... Yo tengo nuevo base. Y venía... Pero me acuerdo. ¿No tienes tú también? No, creía que lo habíamos hablado alguna vez que tú tenías alguna revista de mi baloncesto. Y venían unas páginas dedicadas a los Pacers. Y me llamó la atención. Pero eso no es una revista. Esos son 4 números, son una enciclopedia de Díaz Miguel, ¿no? Sí, pero eran fascículos. Vale. Sí, lo tengo. Me lo regaló un amigo, ibas comprando los fascículos. Sí, lo vendían para encuadernarlo, pero que eran fascículos semanales o algo así. Bueno, sí, lo tengo. Por ahí me estoy columpiando. No. Pues yo sé me regalaron que tengo uno que salía a los Pacers. Eso es. Claro. ¿Ah, sí? Joder, pues... Bueno, perdón. Y me llamó la atención la P con la manita y el gancho. Y mira, pues oye, hay que... Ahora, 40 años después, o 30 años después, no sé cuánto, pues ahí estamos hablando de ellos. Pero tú, José Manuel, bueno, tú con tu equipo de Twitter, que sois los que manejáis, has puesto de Indiana esta semana unas imágenes, bueno, y hablando de esos jugadores míticos de Indiana de la ABA. Claro, sí, porque ahí a veces se olvida que el equipo, yo creo que el más exitoso de la historia de la ABA fueron los Pacers, aunque luego fue al que peor le fue en la NBA, al saltar a la NBA. Pero habían sido 3 veces campeones. Se hablaba de ellos como los Celtics de la ABA. Sí.
Lo hicimos. Claro. Sí. Y Mel Daniel, luego, Roger Brown son dos jugadores con mucha historia y muy buenos. Roger Brown, que tiene ahí una historia truculenta, ¿no? Antes de entrar en la liga, y una relación con Connie Hawkins, ¿no? Con Connie Hawkins, sí, por el tema de apuestas, cuando estaban en high school y no pudieron ir ni a la liga universitaria, tampoco a la NBA, estuvieron por ahí perdidos y dos jugadores, eso, pues uno se refugió ahí en la ABA, Connie Hawkins debutó ya muy mayor, ya lo contamos también cuando hicimos el repaso a los 70 y con las rodillas destrozadas por tener que jugar ahí en canchas de cemento, que nos lo recordaba también Oscar Villares. Uh-huh. Y sí, es para indagar sobre ellos porque tienen sus historias, igual como casi todo lo de la ABA, ¿no? Que es para empezar y no parar, de personajes y de historias curiosas. Sí es. Pues nada, ¿algo más por tu parte? ¿No? ¿Por dónde pueden encontrarnos? Quien quiera ponerse en contacto con nosotros por las redes sociales. Ya saben que dejamos en la descripción del audio todas nuestras redes. Hay un Excel con todos nuestros audios, incluidas estas entrevistas que nos hacen en una pestaña que se llama Otros. Estamos el blog, el grupo de Facebook, el canal de YouTube, el grupo de Telegram y el correo electrógeno era baloncesto@gmail.com. Perfecto, pues nada, llegamos al final de otro programa. Un saludo para todos y como decimos siempre, si no pasa nada, nos encontramos por aquí la próxima semana. Fuerza y honor.